¿Qué? Entonces estamos aquí arrancando el podcast 119.0, un podcast en el que vamos a estar recordando viejos tiempos, buenos y viejos tiempos. Conmigo, pues como siempre Y está ahí, malos. o malos, exacto. Pues está ahí el Archive. ¿Cómo estás, ¿Qué Archive? anda? ¿Qué hay antes? Yo, pues bien, bien, todavía. ¿Te ves bien? ¿Te ¿Y ves feliz? ustedes? Fíjate, ahora te ves feliz, te ves contento el día de hoy. Ah, es que no me bañé hoy. Nada, con razón. Con razón. Y ahí está también el Omar. ¿Cómo estás, Omar? Hola, muy bien, sobreviviendo a ¿Por esta qué? ¿Qué te pasó? época de la dura universidad, Ah, es que dices que es muy... Ah, trabajos y sí. esas cosas. Pues es que tú también, contadurías son trabajos gigantes, ¿no? Tú Larguísimos Mm. Pero alguien te tiene que salvar el trasero del SAT, así del que SAT. para Sí, eso que por ando cierto ya trabajando. Nintendo ya se registró oficialmente con el SAT, ¿no? Ah, sí, ya se registró. Vamos a Ya ver es qué consecuencias positivas o negativas vamos a tener al final. Más impuestos. más Pues, impuestos. Sí, no, pues ahora ya lo va a regular el gobierno mexicano, la plataforma digital de Nintendo. A ver qué ojalá. pasa con eso. Bueno, pues ya nos presentamos, ya saludamos. Vamos rápido ahí con los saludos, ¿no? Antes de cualquier cosa, porque luego si no se me olvidan los Ah, saludos. sí, cierto. ¿Quieres iniciar tú este archivo para que no te los robe? Bueno, voy a dar uno ahorita al principio y otro lo voy a dar al final A porque ver, a ver, a se me ver. está olvidando esa parte. Entonces, primero voy a hacer un saludo para Alfonso, para ahí nuestro amigo de Oasis, que pues que me pidió un saludo. Ahí luego le paso la factura. Exacto, ¿no? Te pidió el costo de tu saludo, ¿no? Ahí decía en los comentarios que en cuánto sale el saludo de Archie. Le digo que ese es el más caro. Ese es el más caro de todos, así que Y ya le va a salir caro. pues un saludo ahí, igual tiene pues ahí su canal, ¿no? Y creo que sube algunas cosas pues, de su local y sus planes que tiene. Ujú, hace streams Es su también. buena onda, así que pues ahí. Y ya. ¿Allá? Ah, bueno, el otro va a ser hasta el final, dices, ¿no? ¿Tú, Sí, Omar, tienes porque saludos? Ah, perdón, se me había olvidado. No, no tengo saludos. No, ya debes tener saludos, ahí checa lo de los comentarios, Ya debe Omar, tener, para que ya ¿verdad? los puedas dar, si no Práctica. luego te los comparto. Bueno, ya dio saludos ahí, Dani para el señor Gallardo, para SwiftK que anda ahí comentando, luego en los videos Para hacer que... de Paladins, que SwiftK ya está creando ahí un nuevo clan con sus siglas, SwiftK. Un saludo para un saludo para el Parche, obviamente, para Russell Baltodano, para Luis Sebastián, que estaba ahí platicando de Donkey Kong, que dice que sí le costaba mucho trabajo el Donkey Kong Country. Sí tiene, ahora que lo he estado jugando otra vez, hay partes que se ponen medio perras, ¿eh? No me acordaba del Donkey Kong Country. Y un saludo también para Jaime Julián, que pidió por ahí un saludo de Dani, pero se me olvidó decirle a Dani que se lo enviara, entonces, pues, ¿Por qué no me avisaste? perdóname, Dani, sí, Un discúlpame, Dani. saludo para quién, para Julián, Jaime Julián. Jaime Julián. Sí, es que el Ah, sí, ya no Dani lo es he el más visto a ese popular, man. ¿eh? Dani es aquí el Mm, popu. Bueno, pues esos son los saludos, ya que Omar no Eres quiso dar a tú. nadie. Vamos con bueno, no sé si ya vieron que hay un rumor sobre una remasterización para Nintendo Switch de Metroid 2 Samus Returns. Van a portear, dicen, van a portear el juego de 3DS al Switch. Pues eso debieron haber hecho al principio, no entiendo por qué en 3DS. ¿Cómo? ¿eh? Ah, pero Sí, salió o en, sea, salió en 3DS, pero no entiendo por qué no lo lanzaron en Switch. ya estaba el Switch, ya era época de Switch, ya no, ¿no? Ya ni me Sí, acuerdo. ya estaba, lo anunciaron en el E3 del 2017. Y sí, no, y lo Ya enviaron al estaba, no me 3DS. acuerdo que ya Sí, estuviera. Pero era sí, nuevo, creo, se ¿no? anunciaron Metro Prime 4 y en Treehouse anunciaron el Samus Returns Es cierto, tienes razón. para Sí, 3DS. fue la del Metroid Bueno, Prime pero pues 4. por las ventas. Ujú. Sí, porque además habían dicho que no iban a abandonar el 3DS en ese entonces. Pero mira, ahora ya lo vas a poder jugar en HD, el Metroid 2. Porque supongo que si de ser cierto, si lo compras, ¿no? Es, sí, obviamente. Pues estoy emocionado, pero no olvido que es un rumor. Y al menos Sí, esa imagen que anda circulando en las redes sociales estaba en Amazon de una calcomanía
con la temática del cartucho de Super Nintendo de Super Metroid. Ujú, ujú. Porque yo esa calcomanía la ando persiguiendo, nada más que no está disponible. Y sí, en las imágenes que vas viendo, ¿no? De cómo queda tu Switch al momento de ponerle la calcomanía, tenía ahí la captura de cuando empieza el juego de Samus Returns, la nave que se dirige a Cedes y eso. Ojalá tengamos algo de Metroid en Switch porque hace falta. Pues no sé si eso me emociona, porque si es cierto eso, ¿dónde queda la trilogía Prime? Que es como más, pues es más importante ahora que viene el Prime 4, o irán a lanzar las dos cosas, pero está curioso, está curioso. El otro año es, ¿no? Cuando se Pues festeja es, Metroid, Pues tal vez están, sí. sí, Oh, sí, pero sí. también a Zelda. pero también Pero Zelda, sí. también a Zelda. Pero pues igual y sí le hacen a los dos, ¿no? Finalmente le hace algo A lo mejor. Nintendo a Metroid y pues sacó muchas Pues a cosas lo de Mario mejor. esta Y vez, creo ¿ves? que la opción, sí. Y la opción más barata es portear es un juego de 3DS a Switch. Entonces, Pues sí, yo estoy esperándolo, la verdad. Yo estoy o tal vez algún Pues creo remake que de otro juego. la más Super barata, Metroid. dices. Sí, la más barata. Pues Portear. no sé, porque ya el- tienen el emulador del Galaxy. Entonces yo creo que lo más barato sí sería portear Oderem. la el trilogía Prime de Prime. Trilogy. mm, Ajá, ODM. o Other M. Porque de 3DS, acuérdate que pues es diferente era La muy diferente su, arquitectura. su Sí, forma de ¿no? Sí programar tendrían las que hacer más arquitecturas. rollo, es verdad. Y además Sí. tienen que acoplar la segunda pantalla, pues no sé si lo van a meter las dos así en una sola, Ujú. o lo Cierto. van a poner minimapa en la pantalla, o no sé qué otros cambios le deban hacer. Sí, 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 tienes ese razón, es el Archive. detalle también. Pues habrá que ver, es Fíjate Pues rumor. que hay solo esperar. Sí, fíjate que hay muchos juegos que yo siento que iban a sacar en 3DS, o al menos me lo parece en muchos casos, y que terminaron saliendo en Switch. Lo siento mucho con este Bravely 2, no sé, de repente me parece como si fuera un juego pensado para 3DS. ¿No te Mm, pasa pues en algunos juegos? tal vez sí lo pensaron desde la época del 3DS, ¿no? Y ahora pues ya se lo enviaron al Switch. ¿Por qué? ¿Pero te refieres a su estilo gráfico, a cómo lo estás viendo? Sí, en general a cómo está hecho, pues al tipo de modelos que tiene, a los fondos, cómo se ven. Acá hay ciertas cosas que noto como que están estiradas, entonces yo creo que a lo mejor son desarrollos que sí empezaron en 3DS y que terminaron en Switch. Digo, yo no me atrevo a asegurar que así fue, pero yo así lo veo, pues así siento muchas veces cuando veo un título. Sí, ¿verdad que Y sí se es ven un poco algunas más imágenes poligonal, estiradas? ¿no? Ujú. Sí. Inclusive el estilo gráfico, o sea, lo entiendo, se veía muy bien en 3DS y pues supongo que le dejaron el mismo estilo, ¿no? Para que pues siguiera con eso la franquicia, pero más allá de eso no le veo una razón para que no actualizaran el tipo de diseño Ajá, de los personajes, pues. ándale. Sí, O sí, sea, sí, sí. no hay nada un poquito más, más elaborado, pues. Pues ojalá Tienes un Entonces, cambie. punto. esas cosas me hacen pensar. No, no creo que cambie porque Pues ya no, hay ya no fecha, creo que ¿no? cambie. Ya hay fecha de salida, ya es en Sí, no, ya febrero. no. Yo creo que ya no. Ya A está ver, ahí demo, entonces no. igual la historia, igual la historia te llena. O igual y ya jugándolo, porque a veces las cosas Ojalá. en Switch, en imagen se ve medio chistosón, ya jugando se ve mejor. Hay que ver. Ese, pues Xbox hizo su evento histórico en Latinoamérica, en México, para todo Latinoamérica, que iba a ser la revolución del universo mismo. Y pues no fue nada, ¿no? Fue lo mismo de siempre. Pues fue una conferencia donde presentaron trailers de los juegos que han estado presentando desde siempre, de Ubisoft, de Watch Dogs Legion, Assassin's Creed y bla, bla, bla. Incluso los fans más acérrimos ahí como el Alfonso se decepcionaron de la presentación de Xbox, porque sí se esperaba que hubiera algo más. Nos decía, por ejemplo, Alfonso que él le hubiera gustado que hablaran de servidores en México de Microsoft para dar servicio a Xbox, ¿no? Por ahí muchos decían que tal vez era algún servicio de compra de la nueva consola, como hay en Estados Unidos, que se compra así como a crédito, a través de líneas de telefonía,
Y pues nada, ¿no? Pues solo fue otro evento más, con trailers de los que ya hemos hablado. Lo que hubo muy latino fue que invitaron a youtubers, ¿no? A youtubers, famosos. Estuvo por ahí ese, que no me acuerdo cómo, Fede Lobo. Ese de Fede Lobo y otros que no conozco porque no soy mucho de youtubers. Pero sí, pues invitaron a varios youtubers mexicanos y ya, pues ese fue todo el rollo. No hubo mucho más que hablar. Yo creí que íbamos a poder hablar mucho de esa presentación, pero no hubo mucho. No sé si la vieron. No, Ni yo no la vi. enterado de que hicieron presentación. No, es que no es en rojo y con una N gigante, ¿verdad, Homer? No, pues sí. No. Vi No, pues unos no, tweets después, me enteré de que no estuvo bueno. Pero no no, estaba enterado de que iba a ser algo mega histórico para Latinoamérica. pues así Ya lo sabes que los fans anunciaron. de Xbox se maman de que, no, de que Xbox tiene presencia en Latinoamérica, que somos prioridad y todo eso. Bueno, ya cada quien, ¿no? Sus comunidades. ¿Les vas a echar a los de Xbox? No les eches a los de Xbox, pobrecitos. Ahorita No, están sufriendo, no tienen no, 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 juegos. no. Pero ya hablaremos de ahorita Ya de compraron ese estudio. cambio. Tienen estudios, eso sí tienen Ya estudios. hablaremos Otra nota que se de dio ese por tema. ahí es se empezaron a salir las primeras calificaciones de Hyrule Warriors Age of Calamity. Famitsu, que es como de las más importantes. Famitsu le dio la nada despreciable calificación de 9. 9 cerrado, todos los editores de Famitsu le dieron 9. Sí. Se me hace interesante, la verdad es que le hayan dado 9. Yo pensé que iba a ser más baja la calificación general que le dieran por el hecho de que es un Warrior. Y a veces los Warriors, pues ya ven que no son para todo el mundo, ¿no? Pero pues parece que sí tenemos algo que esperar, algo bueno que esperar la siguiente semana de Hyrule Warriors. ¿Sí viste esa calificación? ¿De eso de lo que me estabas hablando? Sí, sí vi la calificación, obviamente, eso no me va a perder. Pues se ve que está a la mano de calidad de Nintendo ahí. Entonces, eso quiere decir que la buena recepción que ha tenido en la crítica, 9, y al menos lo que han ido soltando, yo espero muchas cosas de ese juego, así que O sea, estoy emocionado. habrá que ver qué le pone Power Beats a ese juego. Ya veremos qué le pone Power Beats a ese juego Ya. de Age of Calamity. Pero pues es que no hay que ser, Sí. no hay que guiarse por el fanboyismo, hay que ser duros con ese juego. Voy a ser duro con ese juego, no sabes cómo. Porque es que espero mucho de ese El hecho de juego. que tengas Espero mucho de ese juego, espero que no me decepcione en casi nada. Un poquito nada más, solo acepto unas pocas decepciones, no muchas. de- Ah, su- Ya me va a regañar Omar, guarda ya estoy preparando. eh, guarda este clip de mi cuenta corre que Power Beats le va a dar un 10 ¡Ah, a su este juego. 10! Ah, su 10. No, creo que ni 10, a Breath of the Wild le dimos 10. lo No, no, no sostengo. creo. No, está ¿Cuánto le muy dieron a difícil. Breath of the Wild? ¿Quién Pues sabe? por los calabozos. No, es que no es de 10 Como 8, tampoco. Breath creo. of the Wild no es de 10. Tampoco es de 8, ¿no? Tampoco exagera Dani poquito, pero 10. No, tal vez si hubiera 9, habido 9, templos 5. temáticos y todo, pues igual, ¿no? Tal vez si hubiera sido como yo lo deseaba en mis sueños. Sí es Un así 9, más o pero... menos. Sí es más o menos así. Es que a ti te cayó en un mal momento, creo, No, Breath sí, of the Wild. sí estuvo. Puede ser. No, sí me gustó mucho el juego. No me acuerdo, creo que sí tuvo 9, 9-2, algo así. Sí, sí, así es. ¿Cuál fue su juego de año en el 2017 en el canal? Sí, Breath fue of the Braid. Wild. ¿Sí fue Bre? ¿No fue Ujú. Mario Odyssey? No, No. fue Bre. De hecho, Mario Odyssey. Mario dice, creo que Cuphead le ganaba. Creo que ni Mm. entró al top 10. Nada, sí está en el top 10, pero sí, pues Breath of the Wild, ahí es que ahí no estaba muy difícil. Difícil otros Ya después vamos años. a tener esta charla. Este año no, este año sí Mm. no vas a querer que ponga Hyrule Warriors en juego del año, ¿verdad, Omar? Pues eso depende de la votación. Vamos a ver Ah, cómo queda la votación. está bien, ya lo Vamos a platicaremos, hacer la mejor ya lo misma platicaremos. dinámica. Todavía falta pues falta un mes y medio, ¿no? Ya no falta tanto, ya estamos en noviembre, ya estamos en Ya, no noviembre. falta Ah, tanto. sí, es cierto. Hay que decidir el juego del año. Pero todavía faltan varios juegos. Cyberpunk, por ejemplo. A ver qué tal. No, pero ese entra para el siguiente.
Y si Ay, es no, que es porque en relevante. Power Beats entran los de diciembre también. Pues si no, no hubiera entrado el Smash o Xenoblade Chronicles X. Pero bueno, ya ¿Y lo Xenoblade platicaremos. Chronicles 2, dónde lo dejas? ¿Cuál? Ok, pues ya. No te... Xenoblade Chronicles 2, ¿dónde lo dejas? Sí estuvo, pero Xenoblade Chronicles no... 2, ¿dónde lo dejas? Sí estuvo, pero no en los primeros lugares. Es que Xenoblade Chronicles 2, no quiero que me mates, Omar. Pero de los tres, es mi menos favorito. No es feo ni nada, me gusta bastante. Pero de los tres Xenoblades es mi menos favorito. No, pero está bonito, Omar, tú Mm, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Omar. No te no, enojes. está bien, es tu decisión. Es que te Sí, faltan jugar los no, otros dos. Ya que los no. juegues, igual ya tú me dirás, ¿no? Pues nada más jugaría el primero. El ex casi no me llama la atención. Ahí está, entonces. Y no es Es su por llevarte la favorito, creo, contraria. de Y Este fiesta. no, es y mi no es por llevarte favorito, la el X. contraria. El X es mi super mega favorito. Pero ya lo platicaremos, ¿Sí? Omar. Sí. Cuando debatamos Bueno, al ya lo respecto. platicaremos en un especial. Va que va. Exacto. Pues eso, no hubo muchas Todo a otras su cosas tiempo. más. Hubo por ahí un informe financiero de Switch que va muy bien, 68 millones de Switch vendidas. Animal Crossing que en 6 meses vendió 26 millones de juegos, o sea que es el juego más exitoso de toda Eso. la generación existente. Ningún juego se ha vendido tan rápido como Animal Crossing. Y sí está chistoso, ¿eh? Porque Animal Crossing es popular, pero no me imaginaba que fuera tan popular, ¿saben? Creo que Switch, el fenómeno Switch es el que le puso mucho empuje. Y porque muchos hablan de que fue por la pandemia y todo el rollo de que están encerrados. No sé, la verdad es que no sé. No estoy seguro de ello. Pero pues es muy exitoso ese Animal Crossing. ¿Ibas a decir algo, Omar? No. Ah, es que Tú te vi sigue, así tú como, sigue. como queriendo decir algo. Ok, pues bueno, estamos en semana de estreno de generación. Esta semana de noviembre se va a recordar porque inicia la novena generación en la industria de los videojuegos. La novena generación, Ah, ¿son la novena? ya 9. Y al decir novena generación, bueno, al decir todo mundo que está iniciando la novena generación, entonces se está indicando que Switch no pertenece a la novena generación, ¿no? Se está indicando que Nintendo tuvo 2 consolas de octava generación, porque de haber sido Switch de la novena empezó cuando se lanzó el Switch, pero entonces lo están contando como octava al Switch. Y bueno, ya que estamos empezando en la nueva generación, pues quisimos hacer así como un recuento, ¿no? De las diferentes generaciones que ha habido, los cambios que han significado a la industria, porque obviamente ha habido generaciones que han traído más a la industria que otras, y sobre todo el cómo lo vivimos nosotros. Platicábamos antes de entrar así a grabación precisamente que pues no nos tocó vivir todas, por lo menos la primera, segunda generación, pues no nos tocó vivirla, ¿no? La primera generación, según lo estaba yo checando, empezó en 1972, para mí que era más reciente, ¿eh? Pero desde el 72 es la primera generación con la Magnavox Odyssey y con el Atari Pong, que el otro día estábamos jugando el Atari Pong precisamente y hablábamos de eso, ¿no? Esa fue la primera generación, perdón. Pues no ahondaremos mucho en ella porque pues no nos tocó. De ahí pues fue la segunda Pues que supongo generación. que lo Ajá. toman como la primera generación que fue ya comercializada, ¿no? O sea que ya se extendió a un público, pues, más general, ¿no? Ujú. Porque, pues antes habían sido más como experimentos, pero estos ya son, pues, plenamente consolas caseras, ¿no? Sí, tal cual ya eran consolas, igual y no tan avanzadas, pero pues ya eran consolas, ya las podías ahí conectar a tu tele, tu Pong, y ya pues ya jugar tu Pong ahí con los, Supongo. con los estos tornillitos. ¿Quién sabe cómo se vivió en ese entonces? Porque imagínate, ¿no? Ya jugabas en tu tele. Supongo que sí fue así como algo muy revolucionario cuando Sí, se vieron los videojuegos por primera vez. Yo creo, pues. sí, yo Después, también creo que sí. sí, ¿no? Viene la segunda generación, Creo que hay mucho retraso. un poquito, sí, ¿no? Hay medio retraso. Ujú. Este, la segunda generación que tiene como principales representantes al Atari y al Intellivision. La verdad es que yo no tengo idea del Intellivision, nunca lo vi y bueno, he visto imágenes obviamente, pero nunca lo he visto así en físico, en vivo, ni tampoco lo he jugado. El Atari sí lo llegué a jugar y pues lo he visto tanto en imágenes como en fotos. Eh, Tú dices que tienes recuerdos del Fíjate Atari, ¿no? que
Sí, bueno, es para empezar, bueno, antes que eso, estaba viendo, por ejemplo, de octava generación, Ajá. comprende Wii U, de 4 y sí ponen a la Switch en la misma generación. Yo pues estaba como dudando también de eso, ¿no? Porque pues son dos consolas de una misma Compañía. compañía, pero en la segunda generación meten al Atari 2600 y meten al Atari 5200. Ajá. No tengo idea de si los títulos también se diferenciaban o solamente pues las funciones, ¿no? Pues Pero dos. sí meten pues a dos a una misma generación. Sí, sí, sí. No sé cuál sería la diferencia. Fíjate, ahora que lo estás diciendo, tienes razón. Son dos Ataris diferentes. Por fuera eran distintas, porque una era como de maderita y la otra era ya más plasticosa. No sé cuál te habrá. Yo cuando la que recuerdo es la que era más plasticosa, no la de maderita. Pero no creo que fuera más potente, porque entonces sería otra generación. Tal vez se refiere a, no sé, a los juegos incluidos. Tal vez era una edición nada más Pues distinta. dice que sí es más potente, pero creo que me parece que es ahora sí que la versión S, porque Ah, corría los gráficos mejorados. ajá, sí, no, tal Ah, vez, sí. exacto, como una revisión de las consolas. Entonces, fíjense, ¿desde cuándo hay Yo, revisiones de las consolas? Desde la segunda generación del Atari. El yo la que Atari, jugué ajá, es el Atari 2600, el que es como de maderita. Ese es el que, bueno, no lo tuve, pero sí fue lo primero que jugué. Lo tenía la hija de uno de mis padrinos. Y y pues sí, era muy mágico para mí, pues llegar y pues, tenía su consola en su casa, su Atari 2600 con su palanquita y el botón rojo a un lado, ¿no? Y creo que lo único que jugábamos, ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaba el título, era uno de esos tipo multijuegos que ajá. tenían uno de unos vaqueros con Sí, ya sé unos cuál dices, creo. cactus y Ajá, ya sé cuál. tenía box que nada más se veían así de De arriba, arriba. como yo creía que eran cangrejos. Hasta hace no mucho creí que eran cangrejos, ¿En serio? pero ¿No pues veías vi que así a se los llamaba box el luchadores? juego, ¿no? ¿No? Veía como unos cangrejos con dos pinzas gigantes, pero pues eran unos de los guantes de los luchadores viéndolos desde arriba, ¿no? Ajá. Este tenía, no sé cuáles otros tenía, solo me acuerdo de esos dos y ya. Pues mira, hasta ahorita en el canal Creo que tenemos gameplay de la ujú, primera generación con el Pong que hicimos, ¿eh? Pero estaría muy chido que nos aventáramos un gameplay sí, de ese box. de esos, ¿no? Sí, Competitivo, cierto. dirías tú, ¿no? Un juego competitivo Y está original. muy padre. Ese día que jugamos Pong era muy entretenido. Sí, 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 la verdad es que sí, estuvo Sí, muy, muy divertido. entretenido. Y no creí que me fuera a divertir mucho el Pong, pero incluso es emocionante, te tiene así como Es al emocionante. tanto, ¿no? Sí, a mí la neta sí me gustó. Atari tiene pues su encanto especial, ¿no? Obviamente los gráficos, y ahorita nosotros observamos juegos de Atari, pues son, híjole, pues son cuadritos casi literalmente, ¿no? Había juegos obviamente más elaborados, pero muchos pues eran meros cuadritos. Yo recuerdo mucho Qbert, yo sí recuerdo haber jugado Qbert, que es este monito redondo, es una bolita con pies, que tiene así como un embudo de boca, que va saltando, va convirtiendo los cubos de una pirámide de otro color, y ya terminas la pirámide, avanzas de nivel cuando todos los cubitos cambian de color, y pues te van atacando algunas serpientes y enemigos. Recuerdo mucho eso, recuerdo haber jugado Pac-Man. De hecho, yo jugué Pac-Man en Atari, yo nunca jugué Pac-Man en arcade ni en otras versiones. Para mí que ese Pac-Man del Atari que todo el mundo critica, es el Pac-Man de verdad. Yo jugué ese juego creyendo que ese era el Pac-Man real, ¿no? Por eso nunca entendía eso de que estaba horrible y no sé qué. Ya después que lo comparas con el Pac-Man original, pues dices sí. Y ya, no me acuerdo de muchos más otros juegos. Está obviamente el clásico E.T. Ese yo nunca lo jugué, pero pues lo conocemos por la fama que tiene E.T. No sé si a ustedes les tocó alguna vez jugar E.T. Jamás. Nunca he Jamás. visto un cartucho de esos. No, Y quiero no. conseguir uno porque me lo recomendaron. Ay, ¿te lo recomendaron? ¿El que te recomendó el juego? No, que tenga el cartucho. Ah, sí, pues sí, sí, Ah, eso sí está, eso también estaría el que es genial. también el que es una joyita es Superman 64. Superman Sí. 64. Híjole, Superman 64. No, ese sí, se ve Fíjate que es que súper aburrido. ese creo que sí lo jugué. ¿Sí lo jugaste? Hasta lo renté, creo.
Gastaste dinero en ese Es juego. es que tenía, yo leía cómics, nunca he leído tanto, pero leía cómics, a mi tío le gustan mucho los cómics. Y pues antes compraba de repente, ¿no? Revistas. Y había una, me acuerdo, bueno, había varias en las que empezaban a promocionar los juegos en la portada de atrás. Ujú. Me acuerdo mucho que promocionaron algunos no me acuerdo, creo que de Super Nintendo, un Batman y así. Y llegado al momento, promocionaron uno de Superman, pero lo promocionaron en una parte, en una parte del cómic. Esa no estaba como un anuncio de contraportada, sino que en una parte del cómic están unos mercenarios jugando en la tele y hay un niño que está jugando, pero tiene las palancas de PlayStation y Ajá. dice, el nuevo juego de Superman es el mejor, dice, el vuelo se siente real y un montón de cosas empieza a decir. Y yo dije, yo lo quiero jugar. Y entonces, pues fui a buscar quién lo tenía, pero no, nadie tuvo el juego. No sé si existe un juego de Superman en PlayStation. Ahorita me voy a ponerlo a buscar porque apenas me acordé de ese detalle. Ese no, Pero porque hasta se encontré el llama 64. Superman de 64. Ujú. Y pues me puse a jugar, a rentar Superman 64, no me acuerdo. ¿Y si te Y gustó? yo creí que yo era muy malo jugándolo porque sí, no lo disfruté, pero ya hasta después me enteré que no, que el juego era malo. Pues sí, ¿no? Está bien aburrido. Sí, pero como experiencia sí deberíamos grabar un día Superman 64 ahí en conjunto. Sería interesante. Una sección de juegos feos, de Sí, pues juegos por lo gachos. menos un rato. Y hay varios, hay Pues varios. sí es. Pero bueno, de ahí, de la segunda generación, viene la tercera generación, que por lo regular la llaman así como la generación de los 8 bits, donde hay una revolución, pues yo diría que es una revolución técnica y tal vez sí una revolución jugable porque se implementan controles pues más complejos, ¿no? Con más botones. Veníamos de un Atari que pues solo tenía un botón y la palanca. No se necesitaba mucho más para, Palanca. pues para jugar los juegos de Atari, ¿no? Incluso no tenía pausa. Los juegos de Atari no se podían pausar. Ya que empezabas, pues lo jugabas porque no se pausaba. No sé si la consola directamente, pero creo que no. Según yo, los juegos de Atari no se podían pausar. Ya ustedes, No estoy bueno, también, seguro. Recuerdo como que sí se podía, pero no sé, no me acuerdo. porque no Pues yo tenía nada más botón. jugaba, El o control no sea, me tenía daba el botón, ¿no? control ajá, y jugaba y ya. Pero sí recuerdo, o sea, haber visto que se podía Congelar la imagen. congelar la pantalla. Bueno, no estoy seguro de si me estoy confundiendo, pero es lo que recuerdo, pues entonces, pues esa es mi experiencia. Pues sí, entonces sí hubo un avance tecnológico, ¿no? Entre la generación del Atari y la generación de los 8 bits. Ya se podían contar con Eh, juegos mucho más complejos. Sí. sí, o sea, sí son mucho más complejos, se nota muchísimo, pues. Sin embargo, en la tabla que estoy viendo aquí, Ujú. cuentan como 8 bits también los juegos de Atari 2600. ¿A poco eran de 8 bits los del Atari 2600? Pues eso dice. Qué curioso, ¿no? 4 bits la primera. Mm, Y la segunda también es de 8 bits, entonces, bueno, el Atari. Supongo que son Sí, otros aspectos bueno, aquí técnicos los dice. que permitían que fuera más poderoso. Tal vez, pues no sé, los procesadores. Tú eres más el técnico del canal que yo, Archie. Pero pues debe ser, ¿no? Ya O sea, no más. porque era bastante obvio, era muy obvio que pues sí era un avance bastante interesante en relación entre los juegos del Atari y los juegos de 8 bits. Ya teníamos juegos mucho más largos, juegos con historia. A mí, ya hablando del NES, a mí lo que me gustaba del NES era que tuvieran historia, que sí tuvieran un principio y un final. Porque, por ejemplo, este juego que yo les platico de Qbert, pues no tenía final, no tenía ni siquiera historia ni nada, ¿no? Solo era cuestión de tu habilidad de ir saltando en las pirámides y convirtiéndolas de un color y ya. Pero pues eran infinitos, ¿no? Hay uno mucho que me recuerdo del asteroides, que no lo mencionaste, Archie, no sé por qué. Pues también, ¿no? Era Porque no lo jugué en su momento. la navecita que se la pasaba, pero sí lo has jugado, ¿no? Ese se me hace bien complejo. O sea, ¿cómo se llama? El Space Invaders todavía, bueno, pues todavía no está tan complejo. Está difícil, está bastante difícil, pero el Asteroid sí siento que A mí me sí costaba tenías que trabajo. pasarte mucho tiempo aprendiendo. Sí, porque te venían de todos lados
los asteroides y te Sí, y apachurraban. luego esa cosa se controlaba. Sí, 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 Bueno, sí. yo siento que de repente se iba así. Sí, yo también lo creo. Y pues no, pues pero era igual, ¿no? No había un final, no había un principio, un final, no había como un objetivo más allá que sobrevivir, que cumplir con esa tarea y seguir, seguir y seguir a ver hasta cuándo pues te mataban, perdías. Y ya en la generación del NES, del Master System, pues ya podemos ver historias muchísimo más elaboradas. Los gráficos, los colores, las formas que se empezaron a utilizar, el pixel art era más elaborado. Nacieron pues en esta generación pues muchas de las sagas que La tanto música. nos gustan. La música, claro, sí es cierto, la música, porque no hemos hablado de la música. En el Atari había, había música en los juegos. Creo, creo que era Pip Pop, nada más los que Puros tenía el soniditos, Atari. ¿no? Ajá, Sí, sonidos. Ajá. puros soniditos, tiene razón. Omar, ya en el NES, pues ya veíamos pues canciones, ¿no? Canciones ya como tal. Y pues nacieron nuestras sagas super favoritas en esta generación, ¿no? Está ahí Mega Man, no sé por El qué cada que Smash. digo 8 bits, no pienso en Mario, ni pienso en Zelda, pienso en Mega Man cuando dicen 8 bits, y es que Mega Man para mí representa todo eso, ¿no? Este juego ya mucho más robusto, con mucha más historia, con un arte mucho más mágico y especial, con gameplay elaborado. eh, no sé, para mí, bueno, pues ya saben, ¿no? Que soy fan de Mega Man. Obviamente, todo eso inicia ahí con Mario como tal, ¿no? Había videojuegos anteriores a Super Mario Bros., pero pues Mario es el primero así, ¿no? Que recordamos y que, pues que tiene una historia, ¿no? Por lo menos ve y salva a la princesa y si llegas y tiene un final y hay metas especiales. Obviamente este primer Mario, si lo comparamos el Mario 1 con el Mario 3, vemos que durante la generación sí hubo un aprendizaje exponencial por parte de los desarrolladores, ¿no? Digo, Mario 1 es bastante rústico, no sé si usar esa palabra, y Mario 3, bueno, pues Mario 3 es una Mm. explosión de detalles y sonidos y colores y obviamente, ¿no? Durante esta Se ve generación mucho más animado. sí, 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 en esta generación en especial se me hace que los desarrolladores pues se hicieron muy, muy buenos haciendo ya su chamba como tal. Hubo pues dos consolas, es lo que les decía, ¿no? Dos consolas principales. Hubo algunas otras, porque incluso Atari, hubo un Atari. ¿No te estarás refiriendo a ese Atari, tú, Archive? Porque sí hay un Atari que cuentan en los 8 bits, pero no me acuerdo el número. 7800 dice. Ah, debe ser ese, porque sí hubo un No, no, Atari de no, 8 yo bits. jugué el 2600. No, pero ves que dijiste que tal vez era de 8 bits el Atari. Ah, no, pero es que como lo cuentan, es que son como la forma de procesar los datos, a eso se refiere, pues no tanto pues a las especificaciones pues Técnicas, más técnicas capacidades gráficas más y eso no. hardware, pues. Ok. No, Ujú. Sí, no, no, pues si no hubieran sido más o menos similares. Pues estuvo principalmente el NES y el Master System, ¿no? Obviamente Nintendo y Sega fueron los que dominaron esa generación. Se inventó el pad porque igual y lo damos muy por hecho en las generaciones pasadas, pero aquí fue cuando Nintendo presentó su crucecita esa, que, que se ha vuelto semi-estándar, tal vez con menos uso ahora, o por obviedad, pero en su momento, pues esa crucecita hizo posible el juego como lo conocemos tal cual. La palanca del Atari pues venía más como una copia, ¿no? Una emulación de las arcades, pero no sé qué tan preciso, bueno, Omar no jugó Atari, pero a mí, por ejemplo, no me parecía tan preciso una palanca para juegos 2D. No sé, Archie. Y hasta la fecha, ¿eh? Ajá, hasta la fecha, hasta la fecha. Y Yo hasta la fecha. juego juegos en 2D con el pad, con la cruz, el Mario Sí. 35 ni dijimos que estuvimos jugando, ¿no? Pero bueno, el Mario 35, lo juego con la cruz, no lo juego con la palanca. Para mí es complicado jugar con palanca algo en 2D. Y Nintendo aquí pues nos entregó la forma, no sé si perfecta, pero creo bueno, que es sí, muy que funcional. era un poco diferente, fíjate. O sea, la palanca no es un joystick. Mm, mm. Desde cómo
se acomodaba en la mano, pues obviamente pues, la tenías que agarrar prácticamente pues como una palanca de Pues es que arcade. tal cual una palanca. Y no la he vuelto a tocar desde que jugué pues Atari hace ya muchos años. Pero recuerdo que era un poco, o sea, no tenía como segmentado el recorrido. Entonces, cuando tú lo hacías hacia las direcciones, se notaba como un clic, como un botón, pues. Ajá. Entonces sí es muy diferente a un joystick. Pero tú lo sentías, Mm. bueno, no te acuerdas, dices, no, pero yo me acuerdo en Pac-Man precisamente, el dar las vueltas a mí se me hacía complicado el dar las vueltas en el laberinto. Sentía que era, no sé, como que tenías que hacerlo antes para que realmente lo diera. Yo no lo sentía tan preciso en ese caso. En el caso de Cuber, por alguna razón me parecía más apto la palanca. O sea, sí, me acomodaba más en el Cuber. Pero pues, no sé, creo, desde mi perspectiva, que sí, ¿no? Que la cruz ahí que venía en los controles ya del NES, pues fue como el estándar para jugar en dos dimensiones. Pues aún hoy nos acomodamos y aún hoy los controles, y bueno, irónicamente los de Nintendo no, pero la mayoría de los controles pues tienen todavía el pad incluido, los Joy-Cons no lo tienen, ¿no? Que es como el primer control oficial de Nintendo que no tiene después desde el NES, obviamente, que no tiene la cruz de pad. Este, pero creo que eso, ¿no? Ese aspecto jugable, más botones, obviamente, lograba hacer más acciones, que los personajes cumplieran con mayor cantidad de acciones. El pad, que permitía una mejor navegación en el juego. Creo que y obviamente el aspecto gráfico, sí hubo un gran salto entre la segunda y la tercera generación. No, me parece que ahí sí podíamos estar hablando de una evolución, una revolución importante en la industria de los videojuegos. Les digo, no podría hablar mucho entre la primera y la segunda, pero creo que sí se nota un gran cambio entre la segunda y la tercera generación. Después vienen los noventas, y con los noventas, pues ya viene la cuarta generación, la generación de los 16 bits. No sé cómo, pues obviamente han visto juegos de NES y juegos de Super Nintendo. No sé ustedes si consideran que fue un real salto o una actualización de generación nada más. ¿Cómo ven ustedes esa generación de los 8 a los 16? Yo creo que es un poco complicado porque en muchos juegos yo lo siento como una actualización. Por ejemplo, Mario World. O sea, siento más diferencia entre el Super Mario 3, o sea, entre el primer Mario y el Mario 3, Ujú, que ujú. entre Mario 3 y Mario World. Ok, ajá. Pero hay ciertos juegos que sí ya intentaban dar un salto más allá, como por ejemplo pues Star Fox, ¿no? Star Fox. Mm. O sea, ese manejo de polígonos ya aunque fuera, no sé, emulado, no, la verdad no he leído mucho al respecto, Pues no, pero sí se notaba, según o sí sea, eran polígonos. en esos intentos sí se notaba muchísimo, pues, o sea, a pesar de que utilizaban pues el chip, pues el FX, ¿no? Pero sí hay juegos que sí se nota muchísimo, muchísimo cambio. Yo creo que en general la generación puede que se haya sentido como pues nada más un update, pero sí hay juegos que sí considero un salto generacional, pues, Un, un salto importante. más evidente. Ujú. Ujú. No sé si Omar iba a decir algo. Um, pues sí, se considera como una actualización, pero igual mejoraron muchas cosas, música, la capacidad de que ahora podías guardar, no sé en cuántos juegos de NES se podía guardar, o fue hasta el Super, que podías guardar, que traían la pila, En el NES se porque podía, por lo el general Zelda, por teníamos lo que ejemplo. eran el primer Zelda, ¿verdad? El primer Zelda. Sí, Sí, creo que ese juego fue el primero en sí, el que se pudo porque, guardar, ¿no? Ajá. ajá, porque al menos en los del NES, la mayoría de juegos es con password. Ajá, estoy pensando justo en eso, pues Hasta el los Super, creo que en Megaman, el sí. Super también Hasta el hay Super, algunos. Y en el como Super Castlevania algunos. 4 es de Password. Ajá. Pero sí, o sea, hay juegos que intentaron dar un salto más allá, como dice Archie, que es Star Fox, F0, por ejemplo, ese escenario tridimensional, Mario Kart también, no me acuerdo de qué otro juego,
hacen uso de esas capacidades, pero básicamente son los últimos juegos de la generación. Del modo 7, no, pero Siempre F0, por se... ejemplo, es de los primeros. Lo que pasa es que esta generación, bueno, la consola de Nintendo en especial, pues tenía algunas características peculiares, ¿no? Como el modo 7 que permitía rotar los sprites y daban lugar a juegos como F0, porque en Ajá. F0, pues ves que se supone que lo que mueves es el Punch Out escenario, también. no mueves el carro, sino mueves el escenario, ¿no? El... ¿Cuál ya. dijiste? Ujú. Punch Out también. Se ve genial. El Super Punch Out, el de Al Super menos Nintendo. el Super Punch Out. Ajá, de Super Nintendo, así es. Sí, es que hubo Y una evidente mejora gráfica, ¿no? Mejora en capacidades técnicas, pues se ve, es muy obvio ajá. que hay una diferencia. Lo, Ujú. lo que marcó a esta generación más que nada, y todo el mundo la recuerda, fue por la guerra que hubo con Sega. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé si jugaron Sega, yo ahí tengo mi Sega Genesis. Entonces, igual, mm, Yo sí jugué pues no Sega, soy tan pero fan. Ajá. fíjate que, o sea, cuando lo jugué muy de repente, no jugué tanto. Ujú. Ah, por ejemplo, alguno de mis primos tenía Sega, ¿no? Y eso. Y igual tenía un portátil que no sé hasta la fecha que era, Game Gear. pero no lo sé, no lo recuerdo, no lo recuerdo bien, pues. Era una consola de Entonces, Sega de, ni de sabor. ni siquiera de eso me acuerdo, solo sé que No. tenía un Batman y Robin, creo, así medio extraño. Ajá. Y pero yo me acuerdo que los veía como si fueran otro mundo, pues, o sea, yo sí jugaba algún juego de Super Nintendo y todo, Ujú. pero cuando jugaba un Sega, a pesar de que lo disfrutaba, lo sentía muy ajeno. O sea, lo sentía así como si me estuviera perdiendo de una gran parte de los juegos, pero aún Ajá. así no podía entrar, pues, o sea, como que no era lo mío, pues. Ujú. Entonces ahí sí sentía que el público se dividía porque como si estuvieran enfocado a dos cosas diferentes, pues como si fueran personas diferentes. Así lo sentía yo, no sé, no sé por qué. Ajá, como si fueran Y hasta públicos la fecha, o distintos, sea, ¿no? juego algo de Sega y sí, lo siento así muy diferente, como que no me hallo, ¿no? Y es que creo que la Algo así distinción, creo que de, esa no sé, guerra de de Mega consolas, Drive. como dice Omar, sí estuvo muy canija, ¿no? Porque hubo una división, tal vez a eso te refieres, ¿no? Que sí hubo una división muy marcada entre los fans de Nintendo y los fans de Sega. A nosotros en México yo creo que nos tocó ser más nintenderos porque pues había mucha más promoción para Nintendo, ¿no? Es decir, ahí estaba la revista Club Nintendo, o después Nintendo Manía. Hubo más hacia Nintendo que hacia Sega. Yo, por ejemplo, no recuerdo haber conocido a Sí. alguien, algún ceguero. Yo sí no recuerdo. Yo jugué Sega, pero hasta después. Yo no recuerdo haber tenido primos o conocidos, amigos, que fueran cegueros. Todos Ok, sí. éramos nintenderos. Todos jugábamos cosas de Nintendo. En ese entonces sí. Incluso yo, pues para mí que solo existía Nintendo, ¿no? Como que el otro era X, ¿no? Como chafa. O sea, yo lo llegaba a ver como chafa. Yo sé que no, que hay grandes juegos, pero yo lo veía así como lo chafa, lo pirata, ¿no? Lo que no era Nintendo, era chafa, desde mi perspectiva. Obviamente, pues uno siendo niño, pues no mides las dimensiones, pero pues No. como yo no conocía realmente y no jugaba a Sega, para mí que otra cosa que no fuera Nintendo era algo piratón, algo chafa. Pero sí, al final de cuentas las dos en esa época del Genesis y del Super Nintendo pues se dieron sus buenos llegues, ¿no? Porque en el aspecto tecnológico estaban muy similar. Por ahí tal vez los colores o el audio del Sega Genesis es menor, pero según la velocidad de procesamiento, si no recuerdo, sí es superior en el Genesis, o sea, sí tienen como una más y otro menos, entonces sí se daban ahí sus buenos quites a la hora de correr los juegos, ¿no? Había versiones, había esas discusiones, empezaron estas discusiones de qué versión es mejor, si la de Super Nintendo o la de Genesis. Entonces, fue una generación marcada por la competencia entre estas dos compañías, y creo que eso llevó precisamente a una evolución dentro de la misma generación. Como dice Archie, de repente no es al principio que se da lo de los polígonos, es ya después. Star Fox debe ser
94, 95, no estoy seguro, Mm, pero pues se implementa el uso más o menos. del chip FX y pues ya se pueden manejar estos polígonos, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba buscando ser mejor que que la otra compañía. Esa búsqueda por mejorar, después vino la redenderización de Rare con Donkey Kong, que también pues marcó una revolución dentro de la misma generación. Me parece que la competencia tan ardua que hubo entre Nintendo y Sega los llevó a los dos a estar en esta lucha tecnológica, ¿no? Y pues los gamers fuimos los más beneficiados porque nos llevamos estas joyitas. Muchos recuerdan como juego de la generación. No sé, creo que Omar no me va a dejar mentir. En su momento, Super Metroid fue considerado el juego del año, el juego de la década. Fue el juego más grande que se hizo hasta ese momento y más completo según la crítica, según estuve leyendo ahí críticas en su momento. Super Metroid, ¿no? Fue como el estandarte de los 16 bits. Ya después, pues les digo, salió el Donkey Kong, salió Mario RPG. Yo me acuerdo haber visto Mario RPG y quedarme impresionado por los modelos que parecían juguetitos dentro de la televisión. Entonces sí, me parece que si bien, bueno, sí lo veo yo, ustedes igual y no estarán de acuerdo, pero si bien la generación empezó siendo más un update técnico del anterior, creo que durante la generación sí hubo una evolución muy importante hacia ofrecer cosas diferentes, que en gameplay sí hubo algún cambio porque obviamente había más botones, los controles tenían más botones y eso permitía que hubiera más acciones, que las posibilidades en el gameplay se Así mejoraran, es. ¿no? Tenemos los juegos de pelea. El boom de Por los juegos de pelea ejemplo, fue en esta época ajá, de los 16 bits. Te interrumpió, Omar. sí. No, y a diferencia del control del Sega Genesis, que nada más era la cruceta, una cruceta muy rara porque también tenía como que 8 direcciones y el A, B, C, mientras que Ajá, en el control del Super vimos por primera vez los gatillos. que se hicieron un estándar. En el control, es que se hicieron un estándar y el X y Y, aparte Ujú. del A, B. Ten- Entonces, ofrecían más cosas. El Super Nintendo, desde su control y desde su capacidad técnica, y sus juegos también se vieron reflejados a esas capacidades técnicas de la consola, que a diferencia del Sega Genesis, que es un control bastante tosco, diría yo, y que no es bastante atractivo a diferencia del es el que Super. parece cacahuate, ¿no? Ahí los tengo los dos. Ajá, Sí, ahí los tengo. Deja ver si los puedo traer. tengo entendido que el pad no lo podían usar otras compañías porque Nintendo tenía la patente de la cruz direccional. Por eso es que los pads de otros controles están raros. Incluso en el Xbox ven que es como un medio un círculo con medio la cruz ahí que se ve. Pero según yo es porque Nintendo tenía, no sé hasta ahora, porque ahora creo que las ya son cruces otra vez. Tenía esa patente de la cruz direccional. Y por eso no podían usarlo otras compañías en su control. Fue algo que patentó. Ya saben que las compañías patentan ese tipo de avances tecnológicos. Después vino la que yo creo, ya ustedes me dirán su Espera, espera, opinión. espera, espera, espera. Ajá. Pues quería decir lo de, pues que estamos tomando en cuenta, pues obviamente las consolas caseras, ¿no? Sí, Pero en esta época también fue, El pues boom. mucho del boom de los arcades. Entonces, a lo mejor en México sí nos tocó un poco de eso, pero en otros lugares, o por lo menos, bueno, es que también el estado donde vivimos, pues no se vivió tanto, yo supongo. Pero en otros lugares, pues sí, sí, según pues todas las referencias que veo y pues lo que se sabe, ¿no? Lo que pueden verlo en Sí, documentales de los o en arcades. películas, los arcades fueron muy importantes. De hecho, la guerra de las consolas de esta generación, se basó mucho en qué tan cerca estaban de emular la experiencia de los arcades. Entonces, pues las diferencias se empezaron a marcar más, o inclusive, perdón, inclusive había no solamente diferencias gráficas, sino también las diferencias
de censura, como por ejemplo cuando pasó lo de Mortal Kombat, Ujú. que Sí, pues sí. empezaron a ocupar muchos argumentos y ahí empezó a Nintendo a verse un poco más, a intentar verse más familiar y pues la otra compañía intentó que se viera más Juvenil. de niños, ¿no? Ujú. Porque Así es. pues en el color de la sangre del Mortal Kombat, en algunos otros juegos creo que hubieran otras censuras Sí. y pues se empezó a marcar más la diferencia pues en eso. Pero sí, Y pues ujú. sí tienes Ese es un razón, tema, Archie, ¿eh? de que de las arcades, porque en ese entonces las arcades eran más potentes, No, eran mucho más potentes que las sí. consolas. Y sí es verdad que gran parte de esa competencia era ver quién se podía parecer más a las arcades, ¿no? ¿Qué adaptaciones de juegos eran más parecidos a los del arcade? Se veo mucho en Street Fighter, ¿no? Street Fighter fue como ese boom de Sí, las arcades. porque Ajá. ahí tengo dos versiones de Street Fighter 2 del Super Nintendo, la normal y la Turbo. Y creo que hay otra, creo que son tres versiones, pero eran versiones copiadas de las arcades o que había alguna mejora. Entonces, sí se ve muy reflejado eso que dice Archie, del impacto que tenían las consolas tratar de llegar a emular esa experiencia que ofrecía el arcade. Sí, la evolución Entonces, tecnológica es muy curiosa, ¿no? Porque en estos tiempos de los 16 bits, pues las PCs, por ejemplo, X, ¿no? Nada, o sea, no la armaban en ese entonces. La arcade era como la más chida en videojuegos, luego las consolas y al final la PC. Y podemos ver cómo ha ido cambiando esa situación. De ahí viene ahora sí lo y que... no, espera. Sí, sí, Antes de que yo pasemos a espero. esa, tal vez me corrijan, pero ¿fue en esta generación cuando salió el Game Boy? El Game Boy, pues se inició desde la Sí, época porque del NES, también pero tuvo su mayor popularidad ya en desde el el, NES, ¿no? en el, en el Super Nintendo. En el Super. Finales de NES, ajá. Y parte de la siguiente, porque también fue algo muy importante, ¿no? El hecho de que llegaron juegos de manera portátil. Pudimos disfrutar de los grandes títulos que hubo en el NES, como Metro y como Mario, como Zelda. Entonces, igual, yo al menos que le tengo un cariño muy grande a las portátiles, no lo podía dejar de pasar Al Game Boy, sí, había otras, al Game como Boy. el Game Gear, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se el- llamaba, el Swan. Tenía otro nombre antes de Swan. los Game & Watch. Wonderson. Wonder Swan, sí es cierto, tienes razón. Pero pues al final el Game Boy es como el que más se recuerda, ¿no? Porque fue el más exitoso de estos primeros intentos portátiles. Bueno, no sé si primeros, porque como dices, el Game Watch pues es más viejito todavía. Más viejito. Pero sí, el Game Boy se extendió bastante, porque fue finales del NES, fue toda la de Super Nintendo, y todavía estuvo en la época del 64 el En la Game Boy. siguiente. ¿No? Ahí con su revisión del Color. No sé si el Color es una generación diferente a Game Boy, no sé si se podría catalogar ya en generaciones portátiles como tal, pero pues todavía se llamaba ahí Game Boy, ¿no? Aunque también el Advance y ese sí ya es otra generación. Pero bueno, el punto No, es esa que ya es otra generación. ajá, estaba ahí el Game Boy. A mí siempre se me olvidan las portátiles, así que si quieren hablar de las portátiles me dicen porque conmigo X las portátiles, ¿eh? Creo que mejor dejamos los portátiles para Para otro otros, sí, yo especial, creo que ¿no? sí, Que porque sí sí es más, se va a extender más mucho. largo. Ujú. Luego, ahora sí, creo que Ok, viene para ok. mí el salto más importante que ha habido en la industria de los videojuegos. Yo, eso sí me tocó, sí lo recuerdo, o sea, recuerdo qué tan impresionante me pareció lo que veía en mis ojos en ese momento, ¿no? El salto del 2D al 3D, ¿no? Con la salida del Nintendo 64, del PlayStation 1, que son como las representantes importantes de esa generación, la generación del 3D. No sé, o sea, no sé qué recuerdos tengas, Archie, porque Omar es más joven, según yo, este, de cómo fue ver a Mario por primera vez en 3D, ¿no? Deja ver a Mario jugar en 3D, para mí fue algo totalmente mágico. No, más allá de que ahorita vemos Mario 64 o juegos de primera generación de esa época y vemos y no se ven tan bonitos, obviamente en ese entonces el jugar algo en 3 dimensiones, el tener un mundo que explorar en 3 dimensiones, para mí era
pues era magia pura. ¿Tú Sí, cómo lo también viste? para mí fue, híjole, es que hay dos cosas. O sea, aquí, sí, o sea, el salto fue muy, muy impresionante. Sí, se sentía, no sé, como algo ilimitado, como si, es como si yo esperara algo de esta jugabilidad, pero no podía decepcionarme porque el simple hecho de estarlo controlando ya representaba todo eso, pues. O sea, en ese momento yo ni siquiera pensaba en, el mundo llega hasta ahí, ¿no? Y hay una pared y ya no se puede pasar, sino simplemente, o sea, mira lo grande que es, pues, o Ajá. sea, no veía los límites, pues, sino simplemente la experiencia era muy, muy increíble, pues, o Sí, sea, sí. ni siquiera podía ver los alcances en todo caso, por ejemplo, los mundos, ¿no? O sea, ahorita pienso en algo y digo, pues es de ese tamaño, ¿no? Y tiene ese pop-up Llegas a un aquí y tope, las ¿no? texturas y eso. Pero en ese entonces, o sea, era así como de que, ¿qué hay más allá, no? Y llegabas hasta ahí y podías seguir y con eso, con ese simple hecho ya era así como, wow, pues, o sea, nunca, no, creo que nunca ha habido otra cosa que se sienta de esa manera, pues, tan diferente, tan surrealista. Sí, es que tal cual te abría el mundo, ¿no? Inclusive, sí, inclusive los juegos en 2D, este, bueno, tengo entendido que hubo aquí una pelea porque ya todos, querían sacar sus juegos en 3D porque En pues 3D. era lo nuevo, no era lo que todos querían jugar. Y los juegos que se quedaron en 2D también evolucionaron mucho porque querían entrar a la pelea, querían llamar la atención, aunque no tuvieran ese salto a 3D, pues es como por ejemplo el Symphony of the Night salió en esa época. Y eso es el mejor juego, el mejor Metroidvania que he jugado. Sí, ¿no? Y es 2D. Y es 2D. Sí, de hecho, yo me acuerdo Y mucho una sí, frase, manches. me acuerdo mucho una frase, ahí sí un error de Gus Rodríguez, porque me acuerdo mucho, no sé por qué se me quedó tanto en la mente esa parte de Nintendo Manía, que cuando sale el Nintendo 64 le enviaban cartas, ¿no? Los seguidores, y lee una parte donde le preguntan, ¿crees que sigan sacando juegos en 2D ahora que salió el Nintendo 64? Y Gus Rodríguez usa la frase de, no, porque sería como poner a Pavarotti a cantar las mañanitas, ¿no? Todo estaba tirado, como que querían tirarse completamente al 3D, ¿no? Por lo menos de inicio, porque como tú dices, después se empezó a ver que las nuevas capacidades técnicas pues servían para traer juegos 2D mucho más elaborados, mucho más acá, como el que tú dices, Symphony of the Night. Creo que Symphony of the Night es de esa época el juego 2D más popular, ¿no? ¿Recuerdan algún otro de esa época 2D muy popular? No sé si fue muy popular en ese momento. Yo creo que sí, Creo que fue ¿no? muy criticado, ¿eh? Porque Symphony of the Night, si tú le preguntas a los fans de Castlevania, es como su Castlevania favorito Ahorita, pero en ese momento, quién sabe, te digo, creo que fue muy criticado, por la razón de ser 2D. no estoy seguro. Algo así. Tal vez, no, Sí, eso sí no bueno, me acuerdo. lo había leído porque en ese momento lo que menos nos importaba era lo que dijera, ¿no? A lo mejor leíamos alguna crítica o algo, pero si tú veías el cartucho lo querías jugar, si tú veías el disco lo querías jugar. O Era sea, no era jugar, así ¿no? como de que, Eran no, este ganas de juego jugar. no, porque sí, o sea, no decías, no, este juego dijeron que tiene 7, no es muy malo, sino simplemente lo agarrabas y, no, pues, está bueno. Sí, es cierto, es Y verdad, sí. híjole, y fíjate que igual vi una imagen, no la había comentado, me llamó la atención mucho y me gustó también porque, bueno, al mismo tiempo tuve ese sentimiento como un poco feo, porque vi una imagen que tenía, creo que la imagen del Zelda, de Ocarina, y decía, cómo se veía, y pues estaba todo plano, ¿no? Ajá, Y ajá. Ah, así, ya sé cuál dices. cuando sales de, De Cacaric, del bosque, de ¿no? Kokiri, Ajá. cuando sales del bosque y llegas a esta estepa que no tiene nada, pues está todo plano, pero se ve el sol o se ve la luna, ¿no? Y unos arbolitos por ahí y todo, es todo. Pero como se sentía, o Sí, sea, increíble. es cierto, O tienes toda la razón, sea, vi esa imagen yo también. no hay algo. Es verdad, o sea,
Porque para alguien que ahorita juega Ocarina of Time, sobre todo esa versión, pues igual iba a salir del bosque Kokiri y no va a sentir lo que nosotros sentimos cuando lo vimos por primera vez, ¿no? Esa libertad, ese mundo que se nos abría, eh, era más, no era criticar el aspecto gráfico, sino la posibilidad, lo que nos asombraba era la posibilidad, las posibilidades, las cantidades de posibilidades que había en ese mundo, a dónde ir, qué hacer, ¿no? Sí, fue Fíjate totalmente que, mágico. fíjate que en el Breath of the Wild, de hecho, mi parte favorita es esa. No sé si lo intentaron emular o Mm, no, pero cuando sales de la caverna y se escuchan estas notas de piano de fondo y sí, empiezas a correr y hay una saliente así donde se ve todo el mundo. Ojalá hubieran hecho todo el juego así. Ese momento me recordó mucho, me remitió a ese momento sí. y es mi parte favorita del juego. Pues ese inicio me recordó mucho a esa parte donde sales de ahí del bosque Es que y la se te abre el presentación mundo, del pues mundo, se ¿no? te abre. Sí, se te Ujú. abrían todas las posibilidades. Eso, y precisamente retomando lo que decíamos hace rato, eso me pasa con Xenoblade Chronicles X. Hay una parte idéntica en donde realmente te das cuenta en dónde estás, en qué planeta y que puedes ir a cualquier lugar. Eso es impresionante. Esa sensación que sentí en su momento con Mario, con Zelda, me pareció totalmente impresionante. Y obviamente, pues se intentó emular en esa generación del 3D y surgieron mecánicas como, pues los juegos de plataformas más bien se hicieron muy populares, ¿no? Estos juegos de colectar muchas cositas como Banjo-Kazooie, como Donkey Kong 64, ¿no? Que fue como el estándar. Se creó este estándar de los juegos, de cómo deberían ser los juegos en 3D. Muchos consideran que tal vez eso como que cerró las posibilidades, pero ya estaba dado el paso, o sea, ya estaba ahí dado el paso de, de los mundos en 3D. Si eso no hubiera ocurrido, obviamente hoy en día la industria pues no la conoceríamos como nosotros la conocemos. Por eso yo creo que ese salto va a ser muy difícil de repetirlo, o sea, que haya una evolución de tal grado, se me hace muy complicado de emularlo otra vez en las próximas generaciones. Y lo iremos viendo precisamente en las siguientes generaciones. Ahorita estamos en la quinta, porque esa es la quinta generación, la del 3D. Después vino, si no hay más que decir, la sexta generación, ¿no? La generación de PlayStation 2, de la Xbox y del GameCube. La sexta generación que me pareció, a mí particularmente, de nuevo un update tecnológico, ¿no? No sé ustedes cómo lo sintieron, pero se me hace que es más un update, ¿no? Una mejora técnica en relación con la generación anterior. Sí, y de hecho, pues sí, había juegos que inclusive compartían bueno, a mí me tocó eso de que todavía jugaba Smash 64 y jugaba también Melee, ¿no? Ujú, Y yo no jugué tanto las otras consolas, pues yo fui más de GameCube y sí, sí sentí bastante mejoría, de hecho, pero, no fue un salto tan grande como había sido el anterior. sí, no, fue Sin más. embargo, Ajá. sentía en este punto, este punto de hecho fue el último que no, que no empezaron a utilizar lo del HD, ¿no? Y todo lo de los píxeles en pantalla. Simplemente conectabas a tu TV Sí. 4:3 y ya, ¿no? A jugar. Y siento que para conectarse en ese tipo de display, Ujú, no sé si es correcto llamarle así, sí, ¿no? en esas teles, creo que fue lo más perfeccionado. Pues yo creo que ya no hay más, porque si tú lo conectas ahí y lo juegas, ya no hay otra cosa que se vea mejor. Pues, o sea, si tú conectas un pues una consola un Full HD, un HD Ah, a sí. esas pantallas, se ve igual de bien que un GameCube. El GameCube no tiene nada, o sea, juegas Double Dash y se ve todo redondo. No le ves polígonos, no le ves nada, pues se ve todo perfecto y Sí, sí. eso también me sorprendía mucho en ese momento. Sí, no, fue, pues fue esa generación que llevó
al siguiente paso, al 3D, ¿no? Gráficamente, técnicamente, llevó al siguiente paso ese 3D, como que perfeccionó las formas, las figuras, los colores. Fue un trabajo de maquillaje estupendo esa generación. Hubo por ahí algunos indicios de online, de juego online en esta generación. Ah, sí. Ah, sí, El cierto. Resident Evil. Inclusive No me acuerdo qué perfeccionó lo de Resident los Evil tenía controles ahí. porque Sí, el adelante. 4. Ajá, el 4 creo tenía ahí online en la cajita. Ah, no, el Resident, el Code Verónica, creo, ¿verdad? Ajá. Así, Sí, ni me no me acuerdo. acuerdo cuál. También Metroid Prime. No me acuerdo si Metroid Prime en la caja tenía ahí online. Pero Prime no es, no, sí, es de Cubo, ¿no? Pero no tenía Sí, online. es de Cubo. Prime o Prime 2, no me acuerdo. ¿En qué Metroid Prime tenía en la cajita online? ¿Qué? El Ah, sí, Fantasy Star. ¿Ves que se porque el ven? Fantasy Star pues ya era online, ya traía esa opción. Sí, pues se Era vendía online. aparte el módem del Cubo. Oye, pero eso se le conectaba abajo, ¿verdad? En esas entradas que casi nunca se utilizaron. Ajá, ahí se conectaba. Con ese también podías jugar LAN, el Mario Kart Double Dash. Ah, sí, es cierto que se podía hasta 16 jugadores, creo. Ujú. Y nunca lo probé así, pero hubiera estado bien padre. No, Hay pues sí, juegos que me imagínate. arrepiento que no probé en su tiempo. ¿No te tocó el Cubo tampoco? Imagínate cómo hubiera sido. Hubiera estado muy Sí, divertido. el cubo sí me tocó. Sí, el Cubo sí te debió Sí, haber Tengo, tocado. imagínate. sí, el cubo sí me tocó. El 64 no. A mí me tocó el Super, pero por mi papá que él lo tenía, pero no tenía el 64. Entonces, yo di el brinco ya para el cubo. Ya con los polígonos perfeccionados. Iba a decir precisamente Archie que Ya no con los solo se polígonos. perfeccionó gráficamente, sino que él también sintió un perfeccionamiento en el control, ¿no? Sí, bueno, yo lo noté más, de hecho, en los, bueno, dejando de lado los triggers y esto que tenían, como eh, sensibilidad de presión, Ajá. en los shooters, porque en ese momento me gustaba jugar Perfect Dark, me gustaba jugar GoldenEye, pantalla dividida de 4 jugadores, ¿no? Y todo, pero solamente tenía un joystick y pues el Z para disparar y todo, ¿no? Y ya. Pero cuando jugué el Halo, sí me costó trabajo acostumbrarme, de hecho, porque en el Halo el control ya tenía un segundo joystick que no Ujú. tenía idea de para qué servía. Y pues la cámara era como bastante más intuitiva, de hecho, pero en ese momento, o sea, yo nada más veía y se me iba la vista por otro lado, ¿no? Y Eh, de hecho, no, pues con apuntas y así, ¿no? Y granada y la otra y pegas y hasta un botón aquí en el joystick, ¿no? Y y sí sí es fue así como cierto, de, ¿qué es tienes, esto, no? tienes toda la razón, que fíjate que no mencionamos en su momento que la generación de la anterior, la de 3D, trajo consigo la invención del joystick. No lo trajo PlayStation porque su primer control no tenía joystick, era el pad, seguía jugando juegos en 3D con pad, Ujú. pero cuando salió el Nintendo 64 salió el joystick como tal. Y tal cual nos acostumbramos a jugar con un joystick juegos en 3D, porque a mí me pasó algo similar. No, incluso en el cubo, Metroid Prime, se juega con un joystick. El C no es para mover la cámara como tú estarías acostumbrado en los shooters actuales. Se juega con un solo joystick, con ese puedes mover la cámara y moverte hacia adelante y hacia atrás. Ya hasta, creo que fue más del lado de Xbox, ¿no? Que precisamente se dio estos dos usos Sí. diferenciados a los dos joysticks. Ajá, es Bueno, verdad. desde el PlayStation ya lo hacía. El PlayStation ya lo hacía en algunos juegos, pero obviamente la cámara era solamente de rotación. Ujú. Eh, no recuerdo, bueno, es que era muy diferente en cada juego. En los juegos de aventura, pues obviamente no tenía este salto como lo hacían los de Nintendo, pero sí no lo utilizabas tanto, pues, o sea, era la cámara automática y de repente que querías ver algo más allá, pues ya utilizabas el segundo joystick. Pero en el Xbox, principalmente en los shooters, o al menos ahí me di cuenta, ya Sí. tenías que utilizar los dos sticks al mismo tiempo, pues ya tenías que estar así corriendo y viendo y para mí fue difícil de entrada, pues. Sí, y sí fue una evolución en el gameplay. Ese segundo uso ya más aterrizado de los joystick también fue algo que se quedó como implementación ya, ¿no? Como algo normal dentro del gameplay de los videojuegos en 3D, es verdad.
Muy bien, de ahí, bueno, esa fue la sexta generación. El juego online, decíamos, pues era bastante escueto, eran los primeros intentos. Perdón, el que mejor lo hizo fue Xbox, ¿no? Xbox fue el que hizo mejor su trabajo en ese momento. Como siempre, creo, en el online, creo que Xbox siempre lo hace mejor. Y luego vino la séptima generación, una generación muy particular, porque en esta séptima generación hubo una separación entre lo que buscaban. Muchos consideran a esta generación como la generación del control de movimiento, curiosamente, porque en realidad Sony y Microsoft se fueron más por otro update de técnico, ¿no? Que se vieran mejor los juegos. Y Nintendo no se fue definitivamente por un update técnico, se fue más por una revolución en gameplay, ¿no? Sacó el Wii, en que pues obviamente los controles de movimiento significaron un cambio importantísimo en relación con su consola anterior, con el GameCube. Jugar ya no era igual, ¿no? Ellos querían llevar el gameplay a otro lugar, no sé si a otro nivel, porque yo no podría decir que el gameplay del Wii es mejor que el gameplay del GameCube, pero sí a otro lugar, ¿no? Querían llevar el gameplay a un lugar totalmente diferente. Y mientras Microsoft y Sony pues querían el mismo gameplay, solo que todo se viera más bonito. Al final, el éxito del Wii pues hizo que las otras dos tuvieran que irse hacia ese lugar también, porque las dos pues sacaron sus controles por movimiento. ¿Es correcto? Por ¿Es separado. la generación del control de movimiento? Y supongo que sí, porque pues la ganadora fue Wii al final de cuentas, ¿no? Ujú. Sí. Y sí, provocó la salida de Kinect y la salida de PlayStation Move. Camera. Ujú. No sé si no, del Move. Porque Del Move. PlayStation Camera creo que viene desde el 2, ¿no? Ajá. Fíjate que estaba viendo que en la Wikipedia cuentan al Cibo como parte de la séptima generación. Cibo. Sí, me acuerdo que existe esa consola, Sí, pero ¿en serio? ¿A poco sí la ponen ahí? El Cibo. Pero el Cibo no, Cibo. ¿qué tipo de juegos corría esa consola? La verdad no tengo idea. De celular, no de celular actual, de celular Java, creo. Imagínate los juegos de Java que tenía ese Cibo. No, pues, fue su debut de despedida, ¿no? Tenía Porque, algunos exclusivos ujú, y tenía algunos downgradeados como Resident Evil 4, ¿a la poco? versión que salió para iPhone, creo, pero todavía con menos gráficos. Pueden ver ahí gameplays del Cibo, es interesante. Es una consola que se me olvidó la palabra, se concibió Ajá. como, como para personas de, no tanto dinero, Bajo recursos, ajá. pero La versión barata. Ajá. pero se supone que la querían sacar como una especie de centro multimedia, porque incluía un teclado, incluía se supone que iban a dejar que navegaran gratis en internet, pero obviamente después esto se vio muy limitado y tenía que comprar tarjetas de prepago como un celular y pues no, obviamente no podías hacer tu tarea ahí, ¿no? No, supongo que tenía un procesador de textos, pero no sé ni siquiera el formato ni nada. Y pues al final de cuentas terminó no sirviendo para nada, ¿no? El Cibo. Sí, no, pues no, ni me acordaba del Cibo hasta ahorita que lo mencionaste. Pero entonces es parte oficial de la séptima generación, ¿no? Con el Wii, con el PlayStation 3 y con el Bueno, no sé 360. si oficial, pero Supongo. No sé si hay una oficialidad, fíjate. No sé si las compañías se pusieron de acuerdo en decir, no, bueno, esta consola sí, ya está, no. Pero pues así, ¿no? Como por costumbre, por pues usos y quién sabe. costumbres. ¿Mm? El Cibo está en la séptima generación. Pues sí, como dice Archie, pues el Wii, Nintendo se llevó esa generación porque apostó a los casuales. Y aquí muchos, incluso ahí Phil Spencer y varios Los directivos casuales. de otras compañías afirman, ¿no? Que Nintendo es necesario porque en ese momento cuando existió el Wii, pues trajo a muchas nuevas personas que después se irían a otras consolas, después se fueron para Sony o se fueron para Microsoft, pero introdujo a muchísimas personas al mundo de los videojuegos, el Wii, porque de repente Así ya es. jugar otras consolas era un poco complicado para todos, ¿no? Igual y poner a tu abuelita a jugar un 360, pues era complicado. Entonces Nintendo lo que hizo fue abrir las posibilidades para que todo mundo tuviera acceso. Ya Pues, una vez que estaban adentro, pues ya podían pues ir hasta la Para mí fecha. es complicado. a fecha. Sí, creo que esa es como la Hasta la filosofía fecha de Nintendo, creo ¿no? que Switch está
está metiendo mucha gente que no había jugado antes, yo creo. Bueno, yo lo veo pues que muchos dicen, que tengo Switch, que juego Switch, que no sé qué. Es que es la Pero no moda, es han la jugado muchas tendencia. cosas antes. Ajá, ajá. Exacto, sí, Y sí, es que al cierto. menos fue algo novedoso en esa parte, el Wii, Sí. control de movimiento, fue algo novedoso. ¿Quién no recuerda la emoción de usar el volante en Mario Kart? O A incluso quien no le algunos gusta juegos te usar el venían volante la en Mario Kart. pistola. No, la verdad es que sí, fíjate que en ese Pero me momento sí, gustaba. yo sí me emocioné un poquito. Tal vez no tanto como en la época del 64, pero sí me parecía muy interesante esta idea de moverte, de usar los controles de Sí, movimiento, porque siempre ha habido críticas porque al al menos, juego, ¿no? De control de movimiento, pero pues a mí sí, yo lo disfruté y lo que pude con el Yo Wii también lo Sports. disfruté. por lo menos, Con el Wii Sports, también, eh, con todos, de ya, hecho. ¿Sí? sí, con todos los juegos, porque al menos yo jugué el Twilight Princess de Cubo y también el de Princess. Wii, y me gusta más el de Wii. Y muchos Me dirían gusta que es más al el de revés, Wii ¿eh? por el tema del control de movimiento. Sí, porque uno igual y Y no está pues, súper exacto como el de Skyward Sword, pero pues era parte, a mí yo lo disfruté, yo recuerdo haber disfrutado mucho mover mi espadita ahí en Twilight Princess para Wii. sí. Y aparte que tenía bocinita, La imitaba. bocinita. Así. En Tenía la... Mario Kart cuando venía el caparazón azul, la bocinita, Sí, es cierto, tienes como que razón. te Sí, aceleraba más la... sí, y esas cosas luego se Y quedan, entonces, se quedan como estándar. Aunque ahora que lo pienso, no, los controles, el Switch no tiene bocinas. El Wii U sí no tenía. tiene. Es algo No, que el le del faltó. Play 4 tiene El bocina. Play sí tiene, ¿no? Entonces sí se van adoptando Sí, cosas el de ese del Play estilo. 4 tiene bocina. Y tal vez no se quedó tal cual el control de movimiento, pero los controles tienen pues acelerómetros, ¿no? Sí tienen cierto movimiento para Sí, tiene algunas giroscopio. acciones. Tienen Sí, giroscopio, eso, giroscopio. Los, Entonces, los De Joy-Con hecho, sí. lo que me gustó de esa vez es también que las compañías siguieron, ¿no? Este tipo de control. O sí, sea, por ejemplo, los Call of Duty que salieron, el Modern Warfare 3, Black Ops creo que salió. ujú, Sí tenían el control de movimiento, pues así apuntabas así, recargabas con el movimiento, utilizabas el otro para cuchillar. Estaba muy padre cómo las otras compañías implementaron pues esa jugabilidad en sus propios juegos. sí, la neta sí. Yo me Aunque acuerdo pues ya mucho, empezó a separarse, ¿no? más que Los de Call of títulos Duty, que sacaban para el Wii y los que sí, sacaban para... me acuerdo mucho de Star Wars, del Sí, Force ¿Sí me por, estás Unleashed, escuchando? que podías, sí te escuchamos, Archive, que podías usar los controles de movimiento para usar la fuerza, para atraer y para empujar. Yo les digo, a mí me gustó mucho esta generación y creo son, que sí hubo una evolución. Me parece que ya no solo era update, sino que sí se intentó pues algo más, algo diferente, ¿no? Se intentó refrescar un poquito a nivel gameplay la industria. De ahí viene la sí, generación que estamos terminando, una generación multicultural, multicolorida, porque como decíamos, pues están los dos consolas de Nintendo, Wii U y Switch, está el PlayStation 4 y el One. Muchos dicen que el Wii U, por ejemplo, en el caso de Nintendo, fue como su GameCube, lo que quería es llevar un paso más allá, lo que había sido el Wii, ¿no? Update técnico. Sin embargo, me parece que sí se hizo intento. Me parece que el juego asimétrico que estaba presentando Nintendo tenía muchas posibilidades. Yo cuando me enteré del Wii U dije, no manches, puede haber muchísimas posibilidades en este juego, el juego asimétrico de tener una segunda pantalla y ver otras cosas diferentes en la segunda pantalla que en la primera. Se me hacía que había muchas posibilidades. Los otros dos, el PlayStation 4 y el One, pues se fueron pues igual, ¿no? Pues seguían con los updates técnicos, porque no estoy seguro. Bueno, 4K, empezaron los primeros intentos de 4K, de mayores resoluciones, pero pues sigue siendo update técnico. Y es que creo que pues en eso se han ido, ¿no? Esas dos compañías se han ido más al apartado tecnológico. en Y la, Nintendo, pues bueno. Sí, Pues Omar. los servicios. Ah, perdón, Archie. Los servicios, sí, tal vez bueno, sí. al menos Xbox lo está intentando por el servicio, Ujú. pero sí, esos dos han marcado de que se han ido más por el apartado técnico, por el apartado gráfico.
De hecho, por Y eso como que Nintendo las sigue en su consideraban propia muy línea. gemelas, ¿no? Consolas gemelas, porque las dos Ajá. tiraban a ese punto, a competir en el aspecto de potencia, tanto al 360 como al PlayStation 3 y luego al PlayStation 4 como el One. Creo que en esta generación, en esta nueva generación, en la novena, sí ya se sienten muy marcadas las diferencias entre Microsoft y Sony, ¿no? Sobre todo en la ideología que tienen hacia cómo debe funcionar la industria. Como dicen ustedes, ahora Microsoft ya está muy tirado a los servicios, al Game Pass y el xCloud, que es a donde ellos van, ¿no? Muchos dicen que ser buenos con el usuario, pro usuario, eso hay que verlo porque las empresas son empresas, o sea, no nada más van a ser, tiene un plan, obviamente, tiene un plan Microsoft, ¿no? Tiene un plan ahí escondido, pero evidentemente está muy marcada su línea hacia los servicios, mientras que PlayStation ya se fue por otra línea más clásica, más tradicional, de basar su éxito, bueno, el posible éxito de su nueva consola en exclusivas, en las exclusivas que puede presentar. Y Nintendo, pues bueno, Nintendo ya va como a su propio ritmo, ¿no? Como que ni le interesa lo que hagan los demás. A Nintendo le va bien y ya con eso pues es más que suficiente. Vemos que el Switch, estoy buscando Switch y están a precios más caros, está más caro que la nueva generación y se venden. No sigue siendo un éxito Se en ven. ventas, entonces creo que Nintendo sí ya está como muy Es que, separado. ¿Sí, Omar? ujú. Y al menos Nintendo descubrió que su fuerte siempre ha sido el campo portátil. Entonces con Switch mataron, ahora sí que dos pájaros con un solo tiro, porque fue lo portátil y para los que prefieren jugar en la tele. Entonces, yo al menos el Switch no la considero de octava, yo sí la considero de esta generación, la nueva, aunque se hayan adelantado. De la Pero pues hay novena. razones por las que se adelantaron, ajá, de la novena. ¿Pero por qué, O okay? sea, hay razones por las que, pues porque al menos el Wii U sí fue un fracaso, no fue el éxito que esperaban. Y pues obviamente es una empresa, no va a vivir de amor ni de cariño, necesitaba generar utilidades. Entonces se mantuvieron a flote con las arcas que les generó el Wii y el DS y lo que les estaba generando el 3DS, por eso no lo soltaban. Cuando sacaron el Switch, todavía tenían vivo al 3D, se aplicaron los del Game Boy, porque cuando sacaron el Nintendo 10, mantenían el Ciertazo. Game Boy. Al Advance, Y ajá. porque si el DS, ajá, porque si el DS resultaba un fracaso, entonces iban a mantener con el Game Boy, porque el Game Boy ya gozaba de una popularidad muy grande. Pero como el Nintendo DS sí pegó, se olvidaron del Game Boy. Y eso mismo iba a pasar si el Switch no iba a conseguir ese éxito. Por eso mantenían vigente al 3DS con lanzamientos muy separados, incluso algunos muy lejanos. Y creo que el último juego que salió para el 3DS fue el año pasado, si no mal recuerdo. Ya ni me Fue un acuerdo. remake de Mario y Luigi. Ajá. Side Bowser, ajá. Pero ajá, pero al menos el Switch yo sí lo considero de la novena generación. Pues habrá que ver porque Porque sí se ve un cambio. sí, bueno, entre Wii U y Switch Al menos sí sí se ve hay un como cambio. cierto cambio, ¿no? Pero, Y ¿qué yo al menos ofrece? el cambio, ajá, yo al menos el cambio, sí, en lo que ofrece, porque yo al menos el cambio estamos hablando de capacidades técnicas. O sea, las capacidades técnicas que hubo esta diferencia entre el Super Nintendo y el Nintendo 64, que ya fueron escenarios 3D, modelos 3D. Pero también debemos de considerar al menos la evolución o cómo cómo va evolucionando el control, la experiencia. Y al menos Nintendo ha hecho un buen trabajo en esa parte, porque el control de Nintendo 64 no se compara con el de GameCube. Y la experiencia que te ofrece el Wii no la vas a obtener en GameCube. Y yo puedo decir lo mismo con Switch. La experiencia de la portabilidad, de llevar tu Switch, desacoplar los Joy-Cons, jugar con un amigo sin limitaciones de que tenga la consola o el juego, creo que esa ya es otra experiencia, ¿no? O sea, como que cada compañía o al menos esas generaciones se van marcando, pero ya sea en el apartado gráfico, en el apartado técnico, o por la experiencia que te ofrezca. Bueno, sí, sí, sí. Ese es mi punto de vista.
Sí, sí, es que me quedo pensando en lo que dices del control y la evolución de control del Switch al Wii U, si hubo una real o no hubo una real evolución, porque pareciera que más bien se regresó, ¿no? A la época del Wii y ni siquiera se está usando al tope los Joy-Cons. Creo que los Joy-Cons no han sido explotados como se venía planeando, pero bueno, Ujú. la novena generación, ¿Tú qué según los, opinas? ¿no? ¿Tú qué opinas de First? ¿De cuál? De si es de si el Switch se debería considerar novena o octava. Híjole, lo que pasa es que sí es diferente la propuesta de Wii U a Switch, pero creo que pues técnicamente no se acerca a lo que la novena generación es, ¿no? Digo, la potencia de las consolas de novena generación es muy superior a la que tiene el Switch. Bueno, las consolas anteriores son superiores al Switch. Este, Bueno, es que si te vas por ese apartado, entonces el Wii no sería de una generación, de esa seguiría generación. atrapado junto con Ujú. el GameCube. Pero a esa Sí, Es generación se que le conoce porque la del control de movimientos. la del control de movimiento, pero tú estás hablando más del apartado gráfico, Es que eso iba, del ¿no? La apartado novena técnico. generación, ¿cuál es la Y el bandera de Wii la no no? está al tope del 360. Por eso, pero ¿cuál es la Y el bandera Wii de la no está novena al tope generación? del... Es que como cada compañía ahora sí se está yendo a su propio camino, Xbox con su servicio. PlayStation, como tú lo habías dicho, se va un poco a algo más clásico con sus exclusivos. Pero esos son Y como planes, Switch ¿no? se va, ajá, esos son como los planes, pero son planes ya muy trazados. Pero a lo que Al me menos refiero es Xbox sí ha procurado más su servicio. a nivel de gameplay, O bueno, a nivel de potencia, ¿qué es lo que está ofreciendo la nueva generación, no? Velocidad de procesamiento, menor tiempo en la lectura de mundos de los juegos, etcétera, etcétera. 4K nativo. Este, supongo que esa es la bandera. PlayStation trae un control revolucionario. Sí, trae un control revolucionario con el DualSense. Pero creo que en general esta generación se está marcando mucho por eso. Bueno, es lo que han vendido mucho, ¿no? La velocidad de carga, que ya no necesitas esperar tanto. Es muy pronto para decir, supongo, cuál es la bandera de la generación total, pero no sé si Switch realmente pertenezca a la novena generación de consolas. Yo, ¿y desde cuál mi fue la perspectiva, bandera de la octava generación? pues es lo que yo decía, según yo es un update nada más técnico del anterior, ¿no? El Wii ¿Y U, el el Wii U entra? 360 y el One y el PlayStation 4 se me hace que fueron un update, porque lo de los servicios fue al final de Microsoft, pero al principio iniciaron como un update técnico y el Wii yo U tal cual. consideraría Switch nueva Ajá. generación portátil, pero no la consideraría nueva generación sobremesa. Porque, bueno, yo no sé si las generaciones se basan en banderas, ¿no? Ajá. O en calidad gráfica, pero creo que sí se basan por lo menos en la capacidad o la cualidad, digamos, de que puede ofrecer algo que no puede ofrecer la generación anterior. Anterior. Ujú. Entonces, digamos que es complicado porque inclusive comparten títulos, pues, o sea, el Switch y el Wii U tienen títulos en común, Ujú. pero juegos de 360 no los puedes jugar en tu Xbox, en tu primer Xbox, ¿no? Y juegos de One no los puedes jugar en tu 360, a menos que sean, pues, algunos indies o algunos pues, que corre cualquier, cualquier Sí, consola. Entonces yo creo que la nueva generación pues sí, tiene que ofrecer algo que las de actual generación no pueden. no puedan dar, pues, o sea, Ujú. no es posible correr algo en la One que sí voy a poder jugar en la nueva, pues en la Series S, en la Series X. Obviamente hay, por la situación actual, hay juegos que van a compartir, ¿no? Hay juegos, por ejemplo, de Fortnite, ¿no? Que vas a poder jugar, supongo que en Ultra, en la nueva, ¿no? Y puedes jugarlo en One perfectamente, pero sí considero que para que sea un salto generacional, pues debe ofrecer Algo ahora sí novedoso. que
algo novedoso, pues algo que, un juegos que no te permite jugar la anterior. No sé cómo lo van a gestionar por el hecho de que, por ejemplo, la Switch, sí tiene muchos límites, pues. O sea, si tú sacas un juego, por ejemplo, el Demon Souls, ¿no? Ujú. Si tú haces un port para Switch, ¿por qué no harías un port para Play 4 o para One? Ajá. O sea, si lo corre la Switch, Sí, sí, sí. ya sería muy evidente, pues, que la única limitante es, pues ahora sí que lo comercial, pues. Entonces Pero, no creo que saquen ports de juegos recientes ajá. para Switch, por ejemplo, porque sería muy evidente que pues obviamente están forzando el cambio de generación, pues. O Sí, sea, no, un juego de PlayStation 5 o de Xbox Series S o de Series X no va a salir para Switch. no, yo creo que no. Porque entonces, ¿por qué no sale para One? Pues, ¿por qué no sale para...? Sobre todo cuando tienen estos updates como el PlayStation 4 Pro o el Xbox One X, que perfectamente yo creo que podrían correr pues algún port con un poco menos de gráficos, ¿no? De los juegos de nueva generación. Pero entonces sí no es Switch Entonces de yo creo novena que generación, no. porque en el Wii sí Ujú, salían los juegos de las otras consolas en el Wii, obviamente sí recortados y salían. todo, pero salían los juegos de otras consolas en el Wii. Y aquí sí vas, como tú dices, es muy difícil que vaya a salir un juego que está en PlayStation 5 o en Series X en el Switch. Y es muy difícil, si no es que Yo creo que sí. imposible. Pero por Entonces, ejemplo, el DLC, ¿no? Del Spider-Man ujú, va a salir en PlayStation 4. Supongo que son excepciones que son como cambio de generación. Yo espero, pues, sí, porque si no, nada más están. Si no, entonces las nuevas consolas no van a ser novena generación, van a ser octava también. pues es que, ajá, es que a Es eso que íbamos, ¿no? O sea, está ese riesgo, ¿no? sí, o sea, si solo es la rapidez de Porque, carga, pues está como que muy escueto, ¿no? Que Son eso sea octava también. todo, Ujú. todo ajá, el chiste de la es una novena. actualización. Sería más como una actualización. Porque al menos en Play hay juegos confirmados, ¿no? Nuevos de lanzamiento, nuevos que no se hayan tenido en PlayStation 4. Pues el remaster de Demon Souls. El- Porque, ajá, porque hasta eso han tenido problemas con la retrocompatibilidad. Estaba yo leyendo ahí un artículo de que hay juegos de PlayStation 4 que no van a ser retrocompatibles con el PlayStation 5 y van a sacar, los van a sacar obviamente otra vez y los van a volver a vender. Pero no sé qué título sea, Pues según yo, porque el sí noventa y está nueve ese punto detalle nueve por de ciento sí la era compatible, ¿no? retrocompatibilidad. Pero están en pruebas, ¿no? Según yo están en pruebas para ver cuáles Están sí. en pruebas. Ujú. Te pueden vender The Last of Us 2 Remaster, no sé Sí, qué otros muy juegos por probablemente ahí. de hecho pase eso. Entonces, ajá, es que por ejemplo, yo entiendo ese punto, porque al menos los juegos de Nintendo 64 a GameCube pues, no se pueden jugar por obvias razones, ¿no? El formato es diferente y obviamente se ve un salto técnico bastante grande. Pero también conforme fue evolucionando esto, las consolas han tenido retrocompatibilidad. Al menos Nintendo empezó con el Wii, pero creo que Xbox sí empezó con el 360. No, de hecho sí se dio, ¿no? En la séptima generación, el tema de la retrocompatibilidad Sí. Es que con inclusive ahorita, ajá, imagínate, ¿no? Critican mucho, por ejemplo, una versión de que te gusta algo de que haya salido en 360, el BioShock. Bioshock. ujú, Ujú. Este, Sale en Switch, ¿no? Sí, Y es igual de bueno que la versión de 360, ¿no? debe serlo, sí. ujú, debe ser. El Xbox 360 es séptima generación, no es octava. Es séptima. El Switch es octava. Ajá. Ahora imagínate ponerla en novena, pues, Sí, Mm. pues y que corra a duras penas un juego de séptima generación de Xbox, es lo que yo creo, por eso yo creo que no es novena, pues. Bueno, sí, sí. entonces, para ustedes es el procesamiento Creo que Es lo la de, que dice Archive capacidad está ajá, interesante. de ofrecerte, Ujú. ujú, Algo que no te de ofrece el anterior. ofrecerte algo que no puedas jugar, ajá, en la anterior. Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que es una
una buena definición, creo que sí, es una buena definición Y es que de lo ahorita que se podría está ser. volviendo más borroso, Ajá. porque no, es que no. A ver, algún juego de One que haya salido en Switch que no sea indie. Un juego de El Doom One que haya Eternal, salido ¿no? en Switch. El Doom Eternal. El Doom Eternal va a salir, ¿no? O el Doom. El Doom Ujú. normal. El Doom corre en 360. ¿Puede correr el 360 Doom? No, según yo no, solo en One. Debería. Es Pero que lo corre Switch, el Switch, ¿no? pero es que Switch es más potente que un 360, ¿no? Pero ¿qué tanto? ¿Y si es más Ajá, ¿qué potente? tanto? Porque Wii U era más potente que 360. En teoría, pues se supone. No estoy seguro. Ajá, Es, no estoy seguro. esto es muy bizarro, y no es por defender a Nintendo, quiero No, ¿cómo aclarar, crees, Omar? sino Tú no, tú no. porque, no, pues sí, obvio, yo cómo voy a defender a Nintendo, sino por el hecho de los caminos que han elegido las compañías, ¿no? En cuanto a sus consolas. Al No, menos pues, Nintendo sí se apartó bastante de lo que fue la potencia gráfica y procesamiento. Si no lo hubiera aplicado con el Wii U, desde el Wii lo hubiera aplicado. Porque Nintendo con el GameCube sí marcó su superioridad en cuanto a procesamiento, en cuanto a gráficos. pues El son GameCube competía, sí. fue la más poderosa de esa generación, Ujú. pero no fue el éxito como tal, el GameCube, sino fue el PlayStation 2, y entonces decidieron apostar otra cosa en la otra generación, y La del tuvimos Wii. el Wii, que básicamente es un GameCube con algunas mejoras por aquí y por allá. Pero el Y Wii que se supone ya que sí es bastante más potente que el GameCube, ¿no? Pues es más potente. No sé qué en tanto, pero algunos sí. aspectos, ajá, ujú, Bueno, antes de que saliera, decían que era como 3 GameCubes, ya cuando salió ya vimos que no, ¿no? Pero eso decían. ajá, eso era lo que decían. Pero pues, y el Wii U, pues la inclusión del HDMI en En juegos Nintendo. en HD, sí, ajá, Sí, en Nintendo sí, fue su entrada, porque el Wii U. al menos el 360 y lo que fue Play el Play 3. 3 tenían entrada HDMI, Sí, y ya. el Wii, ¿no? El Wii todavía mantenía la entrada como la que tenía el GameCube. Sí. Entonces ahí te das cuenta de qué tan potente era la consola, ¿no? Y al menos con el Wii U sí dieron ese salto. Ujú. Pues Pues no habrá que ver. sé, es algo controversial, porque muchos dicen, ¿no? O sea, para que Nintendo entre a esta nueva generación, la novena, necesita sacar el Switch Pro, el Switch 4K y no sé qué, Yo pero creo que no, sí. no sé, o sea, ¿ustedes lo consideran necesario? ¿O qué Pues sí. esperan de Pues esta sí, es nueva que si quiere generación? correr juegos de la novena generación, necesita una consola más acá. Si quiere correr juegos third party, pues, Ujú. Ujú, porque no sí, creo que saquen juegos compartidos No, ya no. Series X, Play Sí. 5 y Switch, no. No, yo creo que ya no. Todavía se podía Play 4 y One, pero, Y, pero ajá, ahorita ya está muy difícil. Necesita pero sí, más. ahorita yo creo que ya no. Sí, sí, sí. pues vamos a darle tiempo al Ya tiempo, necesitamos una quién sabe. prosita, una Switch prosita. Pues a ver cómo Claro. funciona. Acaba de Pero empezar la aunque, generación. aunque llegue el Pro, lleva el nombre Nintendo Switch Pro, ¿la consideras Pero de ¿cómo nueva sabes que va a llevar ese generación? nombre? Tal vez ya Si le es ponen una otro. revisión de la anterior. Entonces sería solo una revisión. Es que sí, Depende de los Nintendo. juegos Es que que corra. sería muy pronto un salto para Nintendo. Sí, no, Desechar yo el creo que Switch y todavía irse no. a otro concepto. En No, cuanto sería muy bajen las rápido. ventas, a lo mejor. Sí, Sí, no. sería muy rápido. Es que sí, Nintendo ya está separado. ¿Cuántos años lleva Switch? En el Y 17 salió, ¿no? sí, Nintendo está separado, ajá, en el 17, y al menos los juegos en el Switch han vendido bien. Sí. Han Sí, vendido no, bien y han va mantenido. a ser lo mismo, tal vez. O sea, en otros 3 años, que saque el Switch 2 y Ujú. que saque ports de los juegos que van a salir ahorita en Play 5 Y y en sacará los Series juegos de X. ese momento del Play 5. Y los van a Ajá. vender en Switch 2. Pues sí. Así es. Pero sí, todavía le Así es, falta, quién sí. sabe, está algo, Anda desfasado todavía le Nintendo por falta. ese asunto del Wii U. Esa piedrita del Wii U le costó a Nintendo estar desfasado.
Está bien, pues le fue mejor de todas formas. De hecho, creo que no la reconocen. Creo que no la reconocen, ¿no? En su línea de tiempo. Al Wii U no, así como Al Wii U no. no. Ajá, creo que no lo consideraron. No me acuerdo en dónde leí eso. Si hasta el Virtual Boy lo reconsideran. Pero, Y el Virtual Boy fue peor Sí que le el Wii U. consideran, pero ajá. nadie habla de eso. Pero nadie habla. Está ahí, pero nadie habla de eso. Es el primo incómodo Nadie que habla de todos eso. tenemos, ¿ven? Pero pues a ver qué tal. Acaba de iniciar la generación. Ya se lanzó el Xbox One el día de ayer. Y mañana viene ya el PlayStation 5. A ver qué tal se pone las cosas. Yo lo que quiero es ver Demon's Souls. Eso es lo que quiero ver. A ver qué tal. ¿Qué esperan de esta generación? Pues juegos, lo de Al siempre. menos de esas dos marcas. Yo juegos, de Play juegos. De Microsoft, pues servicios. Es que eso hay que esperar, ¿no? De Microsoft, de su servicio, que esté chingón. Y de Play, que nos traigan juegos chidos. Como Horizon, God of War, Bloodborne, Ghost of Tsushima, Ujú, The Last of Us. Pues sus exclusivos. ujú. Yo eso Sus espero. exclusivos. Sí, es que eso es su carta fuerte, ¿no? Sus Mm, exclusivos. Pues es como Al menos el Nintendo, Play se me hace más atractivo que un Xbox. por los juegos. Sí, por los juegos. ¿Pero por cuál te vas tú? ¿Por el Play o por el Xbox? Si Por el tuvieras Play. el dinero ahorita. Mira, te traigo colores de Play. Blanco y azul. ¿Y el Archie? Yo creo que Xbox Xbox. Entonces te vas por Xbox. se ha estado esforzando y creo que es muy conveniente tener Xbox. Es conveniente. Así que, pues mejor Xbox y ya Sí, después, si no. fracasa el Play, pues ya se van a pasar los juegos al Xbox. Es que, por ejemplo, Xbox al menos sí se ha esforzado en sus generaciones. Pues ahorita vas a Al poder menos jugar sí se ha todo. esforzado en sus Sí, o generaciones. sea, si Y es fracasa lo Play, que pues ya todo en Xbox y ya. Sí, Ya. puede ser. es que eso, fíjate que estaba yo platicando con alguien, con un amigo, y dice que este es el momento para apoyar a Xbox, porque Xbox puede lograr que los juegos lleguen a su plataforma, al menos incluso poniendo a los de Play. Y si pega su idea de lo que es el servicio, puede hasta jalar en una de esas a Nintendo, pero quién sabe, Pues mira, está porque al difícil menos porque la relación, sí, está difícil, está difícil. Es que es un sueño de poder jugar todos los juegos en una sola consola. ¿Tampoco no te gustaría? no lo sé, Pero pero es que yo sí, soy sí muy Igual yo no lo tradicionalista. sé. está difícil. Sí, no estoy Yo al menos en seguro. esa parte, sí, al menos en esa parte sí me sentiría raro jugar un Mario con un control de Xbox en una consola Pero Es de... que es que aquí viene otra. es muy Ajá, poco probable que eso pase. Es sí, muy poco probable, ajá. en serio, que se juegue Mario en una consola de Xbox. Es Creo, más probable creo que que se Ajá, jueguen juegos de Xbox en consolas de Nintendo. Eso sí es ajá. más probable, porque es muy pero probable que los servicios de Game Pass y eso sí lleguen a consolas de Nintendo en algún momento y veas a Master Chief en consolas de Nintendo. Si le va muy Puede mal ser. a ¿qué va Xbox a Series X, sí. pasar? ¿Qué va a pasar después? Porque acuérdate que se están centrando en los servicios. Ujú, En esta generación ya hicieron Nintendo, PlayStation Now y Xbox, no me acuerdo, ujú, los servicios de stream. ujú. Todavía no tenemos la infraestructura, ¿no? Y todavía no se puede por varias razones. Pero ¿qué va a pasar con otras dos generaciones de Internet? Pues ya se va a Cuando poder. ya tu tiempo de respuesta ya sea viable jugar en stream Pues yo y creo que ya sí va a puedas ser. jugar cualquier cosa, yo creo que todo se va a volcar al stream. En algún momento se va a volcar al stream. Sí, Entonces los juegos de Xbox, de hecho ya los van a poner en Android, creo. El Game Pass ya está en Android o ya va a estar. Xcloud ya está en Android. Ya no vas a necesitar ahora sí que con una consola de nueva generación, pues, sino que ya imagínate que ya ya lo corre pues en cualquier dispositivo, ¿no? ¿Qué va a hacer Nintendo? Yo no creo que siga sacando hardware por siempre. No, pues O quién tendrá que sabe, quién ¿no? adaptarse, sabe, ¿no? o quién sabe, Tendrá que O adaptarse quién sabe, o porque quién sacará su sabe, cajita, su mini cajita receptora y ya con eso. porque yo desde que dijeron lo del 3DS, yo estaba esperando que saquen un celular de Nintendo, pero no, había rumores, ¿no? De un celular de había, Nintendo. había rumores con el 3DS. Ajá, con el 3DS. Pero al menos si así fuera que tuviera que adaptarse Nintendo, y yo siento que no, porque yo siento que sí van a seguir sacando consolas. O La experiencias filosofía, Porque bueno, diferentes, digo. ajá, sí,
Ahí está Porque- Mario Kart. Según la Sí. filosofía de Mm. Nintendo, hace tiempo en algunas entrevistas dijeron que Nintendo hacía sus consolas para poder sacar juegos. Ujú. Entonces no, o sea, era como al revés, pues, o sea, ellos sacaban el hardware para que pudieran correr sus juegos, los juegos que tenían pensado sacar, pues. Ujú. Entonces, siguiendo esa filosofía, sí deberían seguir sacando consolas Sí. y, como dice, diferentes experiencias, ¿no? Pero Y al si el menos, mercado se mueve totalmente hacia los streams, no sé qué tan viable pueda llegar a ser. Y es que Pues te eso ofrecen va a cosas llevar diferentes, es que ¿no? tiene, algo de tiempo. Porque por mucha potencia que te ofrece el PlayStation 5 o el Series X, no puedes jugar cosas como Labo o como Mario Kart, un Circuit. O sea, son sus cosas. Él va así Zelda, como crea su propia. ¿sí? Pero esos son como juguetes, o sea, no los considero tanto. Son como juguetes, pues Pero, Nintendo siempre ha hecho juguetes. pero al Pero los menos, corre en un fíjate que hardware. si eso, es que para que eso llegue a pasar, en algún punto va a pasar, pero siento que las compañías lo van a hacer por separado. Y al menos Nintendo tiene una carta fuerte, sus exclusivos, y se puede mantener con sus exclusivos. Lo que no tiene Lo fuerte que son pueden sus Pero también hacer servidores. es, lo que pueden hacer es mejorar sus servidores, porque los juegos de Nintendo tienen un potencial hermoso para explotar en internet. El Smash, el Mario Maker, Splatoon, Arms, Mario Kart. Desgraciadamente el servicio está de la patada. Y al menos si se esforzaran en mejorar sus servicios, yo siento que Nintendo puede tener una gran ventaja a pesar de todo lo que pase. Porque esta es la hora que no anuncian juegos de 64, de Game Boy, de Cubo, de Wii. Creo que el Switch tiene la potencia hasta para emular el Wii. Sí. Pues si el Wii U lo hacía. pues Y, sí. y pueden mejorar su servicio. Tiene potencial Nintendo. Así no le tenga que pedir a terceros. Porque al menos tiene historia, tiene peso con sus franquicias. ¿A poco no les gustaría estar jugando juegos de GameCube en su Switch, modo portátil o ya sea en TV? Creo que es una experiencia bastante agradable Depende. y yo lo espero, yo lo sigo Depende. Si esperando. los tuviera que comprar otra vez, no estaría contento. Ya no, No, que te los incluyeran porque como las el otras servicio consolas en el online. ya te están permitiendo jugar lo anterior con lo que compraste, ¿no? Por ejemplo, tú compraste Cuphead en tu One, lo vas a poder jugar en tu X sin tener que pagar nada más. Es como yo compré, no sé qué te gusta, las tortugas, no, uno de Nintendo especial, Kid Icarus en el Wii. Si quiero jugarlo en el, lo hubiera querido jugar en el Wii U, lo hubiera tenido que comprar otra vez para jugarlo en el Wii U. No me respetaban esa cuenta del Wii al Wii U, ¿no? Y ahora las otras lo están haciendo. Nintendo ahora va a tener que seguir ese Y lo camino. terminaste comprando. No, porque Kid Icarus no me gustó tanto, pero otros juegos, o sea, ¿no? No Ah, sé, compré ujú, Super Mario World en el Wii y si ujú. lo quería jugar en el Wii U tenía que comprarlo otra vez, en lugar de que esa compra se me hubiera respetado para la nueva consola, como lo están haciendo ahora Microsoft y Sony. Por lo menos en el PlayStation 4, lo que tú hayas comprado lo vas a poder jugar en el PlayStation 5. No lo vas a tener que comprar otra vez. Eso creo que eso es interesante, ese tipo de, Sí, eso es interesante. Ese ¿no? tipo de Espera, práctica. ¿eso es todo? ¿Eso es en todo? ¿No, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo en todo? Eso que dices, Sí, pues sí, tú en todos compraste, los no sé, juegos. todos los juegos. Tú Entonces, tienes Monster Hunter, ¿por ¿no? qué? Bueno, no, pero no, porque ese es de Entonces, Capcom. ¿por No, qué pero ese hay es de Capcom. versión crossplay de Cold War? ¿De cuál? Hay una versión de Call of Duty, el Cold War, el nuevo. Ajá. Tiene versión PlayStation 4 y tiene una versión crossplay que puedes jugar en tu PlayStation 5. Pero ese es juego nuevo, ¿Te refieres a los anteriores? a los de generación pasada. Ujú. O Ujú. sea, Sí, todos todo los lo que anteriores. consumiste en el Play 4 o en el Xbox, que lo puedes jugar sin problemas en tu Pero es que, siguiente consola, nada más con meter tu cuenta y bajar otra vez los datos. Ajá. pero el Cold War, entonces si lo compro en PlayStation 4 y no compro la versión crossplay, no puedo hacer eso Es que la verdad ahí sí no por sé ser cómo nuevo está o funcionando, cómo. pero en teoría si tú compras un juego en Play 4 ahorita, cuando tengas tu Play 5,
lo vas a poder correr, lo vas a poder jugar ahí. Seguramente no tendrá pues los updates, ¿no? De la nueva generación y la mejor solución y bla, bla, bla. Porque eso luego te los están vendiendo por parches. Como 2K, que el nuevo juego de básquetbol que hacen, te venden la versión de Play 4, que puedes jugar en el Play 5, pero si quieres toda la experiencia te cuesta un poco más. Ya. Es Ese que es el es rollito. pagar. De todas formas, estás pagando. Estás Pues pagando sí, tu mejor gratis. suscripción, estás pagando, sí. Pues sí. Y pues Nintendo aprovecha ese legado y te los traba otra vez. Pues sí, pero Ahí Pues está ya, la yo por sí, eso colección de no me 3D. dejo Ya, ya. ya, mira, mejor me lo ya, ahorro. ya lo compraste en el Wii, lo tienes en el Wii Ah, ahí U está. Ya lo y puedo, ya todavía lo lo puedo hackear, compraste. entonces va a decir Omar. Ahí está, ya te mereces jugarlos, Omar. Porque ya lo compré 2 veces. Ya lo compré 2 veces. Sí, no, por eso pues Oye, Pikmin no lo compré. fíjate. No, qué bueno que toca ese tema, Archie, ¿eh? Y me acordé de un tuit. Hasta ya me enojé otra vez. Qué Que rápido. está el rumor de Metroid para Switch. Y sale un comentario, este es un tema que hay que discutir. Sale un comentario no me acuerdo cómo se llama el güey. La cosa es que dijo Mando. que si es un port del juego del 3DS, de Samus Returns, que iba a piratear su Switch porque ya no pensaba pagar los $60 como están vendiendo los juegos, los ports. En esa parte sí le doy la razón, porque al menos un port sí está caro pagarlo a precio completo como juego de nueva generación. Ya ni Pero digas, tampoco porque no. pagaron Mario, ¿no? ¿No? O sea, Ya pagaron Mario, pues ya es un pues juego sí, súper exitosísimo. Pues ya para Pues qué. pues sí. sí. Entonces, sí me da algo de enojo el hecho de que se quejan de que no llega Metroid Prime 4 y todavía estás pirateando ahí las entregas más recientes. Pues Entonces, sí. la gente. Ah, ya lo Pero como dice discutiremos Archie, ya me mañana. los merezco jugar. Dice Archie, ya me los merezco jugar. Creo que le voy a tomar la palabra. Pues Si ya, te ya ves, sabes hacer ya. la chamba, te la llevo. Pues sí. Ah, Vámonos mejor porque si no se van a Amando le quemar voy a ahí decir. Aquí se la dejo a mi ayudante. al- me ibas a dar un saludo final, Dani. Digo, Archie. Ah, se me olvidó. Sí, es cierto, ya ni modos. ¿Ya no lo vas a Es para dar? la otra. Si todavía Es estamos para a la otra. tiempo. Pues ¿qué va a Sí, hacer pero o me qué? quería poner mi guante. Oh, apaga la nos cámara, te hubieras damos dicho. chance. ¿Por qué Es vas que le... a decir No, así toma el nomás. control? Sí, le iba a decir. Ahora Toma yo tu le guante. quiero, Inevitable. yo, yo le quiero mandar Es un que saludo. me lo encargó el buen amigo Derpy. De una vez le mando saludo. Un saludo para el Derpy. Un saludo. Que también mucho te habla de ti te menciona, pues es otro de tus fans del podcast. Sí, y luego pone, pone comentario. Sí, un saludote para el Derpy. Y creo que Omar quería enviar un saludo final también. Un saludo para nuestra desaparecida Angie. Que ojalá esté bien y no ande por ahí Anda bien. nadando porque sí Solo sin está luz. difícil. Solo sin luz. Tanto. Sí. Eso es lo bonito del No, Switch. mejor no digo nada. Si todavía tiene pila, se puede chutar ahí 3 horitas jugando Zelda. Sí, ha estado jugando ahí para que vean. En lo que le llega la luz lo carga y otra vez. Así Pues anda. Yo sí, creo que ya la otra semana ya anda por acá. qué, qué Este, bonito es eso, ¿eh? qué bonito es Nintendo. Sí, qué bonito. No, Vámonos no pues, necesito luz compañeros. para seguir jugando. No, y puedes ir al baño con tu Vale, Switch. Pero vámonos así pues, es. pues gracias a todos los que nos vieron, que nos acompañaron. Ya mandamos ahí saludos. Ahí déjenos sus comentarios. Chequen todo lo que hay en el canal. No solo tenemos el podcast, no solo tenemos gameplays, tenemos conteos, tenemos reseñas, tenemos biografías y a ver qué más tenemos en el futuro, ¿no? Ya a ver qué planeamos. Pues para ahora nos despedimos, Omar, Archiv y yo, Ok. y solo nos queda recordarles, ¡tomen Toma el el control. control! Dije yo.